Marvel porque es invencible 81,90. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81. ¿Está seguro? Robert estaba un poco abrumado. Estaba rodeado por un grupo grande de personas, y la policía Ann, que se suponía debía defender la equidad y la justicia, simplemente observaba desde la barrera, sin intención de ayudar en absoluto. ¿Por qué no subes y les ayudas? El apellido de la reportera es Jian y su nombre de pila es Yunxi. Ahora está desconcertada por la conducta de la policía al observar el incendio desde el otro lado del río, a pesar de que acaba de enumerar tan claramente los crímenes de Robert. Dado que la persona resultó herida físicamente y causó daños graves, esto ha alcanzado el nivel de un delito penal. Como si viera el descontento de la reportera, alguien del equipo policial le explicó: si nos involucramos, debemos garantizar la seguridad de esta persona. Como no podemos recurrir al linchamiento, solo podemos entregarlo a la justicia. Pero debería haber notado que la otra parte es extranjera, y muy probablemente un compatriota Mei, no dijo nada más. Creo que Jian Yunxi podía entender lo que quería decir. De hecho, aunque muchos países que se proclaman potencias civilizadas han abolido el título de colonias después de entrar en el siglo XXI, solo han abolido el título. El país Han, por decirlo amablemente, es un aliado estratégico integral del país Mei, pero en realidad es solo una colonia con un nombre cambiado. Esto se puede ver en el hecho de que las leyes del país Han no pueden restringir al pueblo Mei. Págame a este extranjero. Golpéalo hasta matarlo. Los manifestantes que inicialmente protestaban contra el despliegue del TAAD ahora rodearon a Robert. Los primeros que tomaron la iniciativa gritaron a los que estaban alrededor y todos respondieron inmediatamente. Esto puede deberse a que estas personas han sido reprimidas durante demasiado tiempo, pero Robert no cree que sea un saco de boxeo del que otros puedan aprovecharse fácilmente. ¡Ay! De repente, una luz azul brilló en su cuerpo, y antes de que las decenas de personas que lo rodeaban pudieran reaccionar, fueron enviados a un espacio desconocido mediante teletransportación espacial. Más gente alrededor vio esta escena y estaban tan asustados que huyeron en todas direcciones, porque estas personas bloqueaban la mayor parte de la vista y la gente afuera no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Lo único que sabemos es que tras un destello de luz azul, decenas de personas desaparecieron. ¡Ah! Jian Yunxi gritó sorprendido. De hecho, había estado observando de cerca la situación de la batalla y habló inmediatamente después de notar algo inusual. Siva. ¿Qué eres? Coge el arma. ¿Qué es esto, niño? Y, de hecho, no había necesidad de que les advirtiera, ya que todos los policías ya habían sacado sus armas, y los más tímidos entre ellos incluso temblaban con las piernas. Sin embargo, Robert no tenía intención de declararse culpable. Originalmente, también tenía previsto enfrentarse al grupo de policías. Sin embargo, después de observar el entorno desierto que lo rodeaba, decidió controlar la posibilidad de convertirse en un nativo de su país. ¿Qué pruebas tienes de que yo fui responsable de la desaparición de esas personas? Robert levantó su mano con decisión, pero esto no significaba que estaba cediendo ante este grupo de personas, sino que estaba cediendo ante su propio corazón. Después de todo, es fácil perder el sueño si has cometido demasiados asesinatos. La policía intentó acercarse a Robert, y cuando uno de ellos lo logró, todas las personas cercanas corrieron hacia él para controlarlo. Deja que el juez decida si eres culpable o no. Un policía que estaba esposando a Robert le dijo al oído. Ah, sí, creo que sería el juez del país Mei. Quizás venga a verme y a pedirme perdón. Robert miró al policía y se burló sin ningún escrúpulo del poder judicial de su país, que solo era válido para su propio pueblo. Tú. Que no te engañe. Shinle, baja, yo lo sujetaré. El joven policía An estaba obviamente enojado por las palabras de Robert y estaba a punto de atacarlo, pero el viejo policía lo detuvo y le pidió que se mantuviera alejado. Sin embargo, lo que el policía llamado Shinle no sabía era que en realidad había escapado de un desastre. Si realmente hubiera golpeado a Robert de esa manera, Robert no lo habría soltado. Es normal que los jóvenes estén un poco enfadados, el viejo policía hablaba con un doble sentido, pues en su opinión Robert no era muy viejo. Robert. ¿Todos parecen hablar inglés? Viejo policía. Los superiores estipulan que quizá no sepas que nos encontramos con gente como tú casi a diario, oye, mientras decía esto dejó escapar un suspiro de impotencia. Quizás esta sea la impotencia de un país débil.
Al ver que estaba a punto de ser llevado al coche patrulla, podría ser sometido a una serie de interrogatorios. Después de eso, el gobierno de Estados Unidos sabría que estaba arrestado y entonces lo presionarían para rescatarlo. ¿Puedo hacer una llamada telefónica? Viejo policía. Claro. Pensé que irías a buscar a tus contactos después de llegar a la comisaría. Había visto desde el principio que Robert no tenía miedo. Si podía mantener la calma en una situación como esta, donde había puesto en peligro la vida de decenas de personas, solo podía significar que era estúpido o poderoso. Era obvio que Robert no era estúpido, al menos no en el sentido de que pudiera hablar normalmente. Hola. En ese momento, en la residencia privada del presidente de los Estados Unidos, el presidente interino Anthony, que acababa de dormir, fue despertado por una llamada telefónica. Debido a la diferencia horaria, todavía era cerca del mediodía en el país Han, mientras que ya era tarde en la noche en el país Mei. Originalmente, Anthony quería regañar a la persona que perturbaba su descanso, pero cuando vio el identificador de llamadas y descubrió quién llamaba, se tragó con éxito las palabras burlonas que estaba a punto de decir y en su lugar habló con una voz suave y gentil. Teniente General Robert, ¿puedo preguntarle qué lo trae por aquí tan tarde? Anthony realmente no entendía qué estaba pasando, que requería una llamada telefónica tan tarde en la noche, pero aunque estaba lleno de resentimiento no podía decirlo, y de hecho se sorprendió cuando Robert le dijo el motivo de su llamada. Bueno, algo pasa. Me arrestaron en el país Han, no lejos de la base militar de Mei. Anthony. ¿Qué? 10 minutos después, date prisa y abre las esposas del teniente general Robert. El comandante del ejército Han Mei acudió personalmente al lugar. Después de ver las esposas en las manos de Robert, se asustó tanto que inmediatamente pidió a la policía Han que se las quitaran. De acuerdo, y el viejo policía que estaba más cerca de Robert ya tenía una fina capa de sudor en la cara. Él creía que Robert tenía algunos antecedentes, pero no esperaba que él mismo fuera ese antecedentes. Señor Teniente General, a mi regreso iniciaré de inmediato una investigación sobre el trato hostil que ha sufrido. Mientras el comandante estacionado en Han miraba al grupo de policías Han intencional o involuntariamente, ese tipo los asustó tanto que sus piernas temblaban, incluso el joven policía que quería golpear a Robert al principio no fue la excepción. Después de todo, en el país Han, el estatus de Mei Junio es trascendente. En el país Han, puede hacer desaparecer a cualquiera si quiere. No es de extrañar que estos policías tengan miedo. No hay necesidad de investigar, no tiene nada que ver con esta gente. Las palabras de Robert resolvieron su gran problema. Ya sabes, si estos oficiales de policía fueran realmente investigados por Mei Junio, se verían afectados en el futuro incluso si no se encontraran problemas. Lo más obvio es que cuando se trata de promociones, los superiores considerarán si esto ofenderá a los militares Mei, haciendo que pierdan muchas oportunidades. Como el señor teniente general dijo que no tiene nada que ver contigo, puedes regresar primero. El comandante del río Han normalmente nos molesta en hablar con estos pequeños personajes. A menos que esté haciendo una entrevista o un programa, estas personas ni siquiera tienen muchas oportunidades de verlo. Gracias, y al ver que habían escapado, estas personas naturalmente estaban agradecidas a Robert. Cuando Jian Yun vio esta escena, sintió que su visión del mundo anterior se estaba derrumbando. Realmente no esperaba que esto sucediera en el siglo XXI. Este general Meiguo, ¿no decía siempre que estaba aquí para protegernos? Debo decir que Jian Yun era muy duro. Ella sacó directamente su cámara corporal y su micrófono portátil y se preparó para acercarse y entrevistar al comandante Mei. Sin embargo, después de ser detenida por un soldado cercano, decidió preguntar en voz alta. Comandante Mei. Oh. Qué terrible. Soldados, díganme por qué puede decir esas palabras en público sin ser castigada. Sin duda, sus palabras estaban dando instrucciones a los soldados para que se ocuparan de Jian Yunxi. Los policías Han que se encontraban cerca estaban enojados pero no se atrevieron a decir nada cuando vieron esta escena. Algunos de ellos incluso aceleraron el ritmo de salida. Robert. No sé tu nombre, pero tu forma de manejar las cosas es muy grosera. ¿Alguien te ha contado alguna vez problemas similares? Finalmente, cuando los soldados estaban a punto de acercarse a Jian Yunxi, Robert fue el primero en pararse frente a ella. Al mismo tiempo, habló en silencio con el comandante estacionado en Han.
Comparado con esos tipos que quieren destruir el mundo en cualquier momento, no sé quién es grosero. El comandante del río An pensó para sí mismo que era un poco vergonzoso sermonear frente a tantos subordinados, pero cuando pensó que la persona frente a él era alguien que podía hacer que el presidente se sometiera, de repente sintió que no era tan vergonzoso. Señor teniente general, me llamo Dolly Joe. Nuestras acciones de hace un momento fueron un poco groseras, pero creo que los soldados simplemente lo malinterpretaron. Su rendición voluntaria hizo que los soldados del ejército Mei, que originalmente lo miraban con codicia, se hicieran a un lado inmediatamente, lo que fue la salida para Jian Yunxi. Jian Yunxi miró la espalda de Robert y se quedó sin palabras por un momento. Ella estaba asombrada y temerosa de él, pero ahora tenía otra emoción, que era gratitud hacia él. De hecho, Jian Yunxi se arrepintió después de interrogar al comandante del ejército Mei estacionado en An, especialmente cuando esos soldados lo rodearon con miradas feroces. ¿Qué? Al ver que la crisis había terminado, Robert se dio la vuelta y miró a Jian Yunxi. Cuanto más miraba la pequeña apariencia de la otra persona, más le gustaba. Jian Yunxi. Sí, entonces gracias. El resultado fue que el mero movimiento de darse la vuelta asustó tanto a la gente que retrocedieron repetidamente. Solo después de ver que Robert no se movía se atrevió a hablar tímidamente. Lo que ella no sabía era que esa expresión atraía aún más a Robert. No pudo evitar lamerse los labios ligeramente secos y dijo con doble sentido. De nada. Me temo que me quedaré en el país An por un tiempo y no podré comunicarme con ellos. ¿Tienes tiempo para enseñarme el idioma An esta noche? Jian Yunxi. Ah. Oh. Yu. Puedo enseñarte ahora mismo. Ven de noche, es el mejor momento para aprender un idioma extranjero. Jian Yunxi lo miró sin comprender, algo confundida, pero después de mirar a Mei Junio que estaba cerca, pensó que Robert estaba ocupado con algo, por lo que eligió la noche. Hay 300 tanques y vehículos blindados, 150 aviones de combate y 30 buques de superficie permanentes. Tan pronto como entró en el campamento militar, el comandante del frío informó a Robert como de costumbre. Sin embargo, esto era razonable. Después de todo, él era un general mayor y Robert un teniente general, y tenían una relación de superior subordinado. ¿Es mi personal y mi configuración de armas suficiente para librar una batalla que destruiría un país pequeño? Sentado en la sala de mando, Robert cogió un documento y le echó un vistazo, y descubrió que era un documento sobre el despliegue del TAAD. Dolly. Sí, no hay problema con un aparato así para destruir el régimen de un país pequeño o mediano, pero, no terminó sus palabras, pero miró el documento en la mano de Robert. El ejército Mei anunció en el país An que el despliegue del TAAD era para defenderse de la amenaza de misiles del norte, pero cualquiera con un ojo perspicaz podía ver que se estaba defendiendo de alguien más. Lágrima y después de leerlo un rato, Robert rompió el documento y le dijo a Dolly, quien parecía confundida. No dejes esto aquí. Es inútil si se desata una pelea. En realidad, la razón por la que Meiwo desplegó el TAAD en el frío invierno tiene más fines repugnantes que prácticos. En cuanto a quién quiere disgustar, Dolly. Pero, teniente general Robert, esa fue una orden emitida por el presidente y el Pentágono al mismo tiempo. Como comandante destinado en An, quería luchar un poco más. Al fin y al cabo, parecía un poco insignificante cancelar un asunto tan importante con solo una frase de Robert. Es más, el propósito de Estados Unidos no es solo disgustar a cierto país grande, sino poner a prueba una y otra vez los resultados de la otra parte. Se trata de un despliegue altamente estratégico, por lo que Dolly quiere luchar por él. Entonces puedes dirigirte a ellos y decirles que lo que dije no puede aparecer en el país An. Dolly entrecerró los ojos y vio una luz peligrosa en los ojos de Robert. En un instante, su deseo de sobrevivir explotó y asintió repetidamente. No tengo objeción. De hecho, no es buena idea desplegar el TAAD aquí, pero aún así necesitamos la opinión de los superiores sobre este asunto. Después de decir eso, Dolly llamó al presidente. Anthony, que acababa de quedarse dormido, se despertó nuevamente. Esta vez, cuando confirmó que quien llamaba no era Robert, cogió el teléfono enojado y comenzó a maldecir. ¿En qué está pensando? General Dolly, ha estado tanto tiempo en el país An que olvidó la diferencia horaria con el país Mei. ¿Por qué llama en plena noche? Aunque no había una sola mala palabra entre líneas, el tono enojado hizo imposible asociar lo que Anthony dijo con la palabra buenas palabras. Señor presidente, lamento interrumpir su descanso.
Es muy urgente. Dolly apretó los dientes y le informó la situación a Anthony, pero al principio la otra parte no lo tomó en serio. Está destrozado, así que está destrozado. Robert no puede quedarse en el país para siempre. ¿No puedes esperar a que se vaya y desplegarlo discretamente? ¿O no puedes enviar a alguien para atraer su atención? Anthony colgó el teléfono inmediatamente después de terminar de hablar. Después de todo, que te despierten 2 veces cuando estás durmiendo profundamente es algo muy molesto. Dolly, ni siquiera puede hacer una cosa tan pequeña. Mientras ridiculizaba al comandante en el frío, Anthony continuó cayendo hacia atrás en la cama, se estiró y estaba a punto de seguir durmiendo, pero abrió los ojos después de solo unos segundos. ¿Qué pretende Robert al no permitir que desplieguen a Tad? Esa cosa no lo detendrá, ¿no es cierto? De repente pensó en una posibilidad y no pudo evitar sentir dolor de cabeza. ¿Por qué los principales dirigentes de Estados Unidos limitaron el alcance del mando de Robert a Asia? Por supuesto, no se puede hacer de manera casual, sino con un propósito extremadamente fuerte. El ascenso de ese país ha amenazado seriamente el estatus de Estados Unidos. Además, la mayor parte del territorio del oso ruso también se encuentra en Asia. Robert fue enviado allí originalmente para contenerlos, pero ahora parece que ha perdido el control. Anthony, que estaba completamente despierto, se levantó y se sentó a la cabecera de la cama. Robert había sido identificado por él y un grupo de altos funcionarios estadounidenses como un arma nuclear andante. Es aún más aterrador que las armas nucleares. Después de todo, es difícil que un arma nuclear destruya el mundo, pero Robert puede hacerlo solo. Una persona que posee una fuerza tan poderosa definitivamente será conocida en todo el mundo a menos que quiera ocultarlo. En ese momento, la actitud de Robert puede determinar el desarrollo futuro de la situación mundial. No podemos quedarnos sentados esperando la muerte. Anthony tomó una decisión, por lo que ni siquiera durmió y cogió el teléfono para marcar. La persona a la que llamó era el jefe de la CIA. Al mismo tiempo, en el país Dolly colgó el teléfono con cierta torpeza, regresó a la sala de comando y le dijo a Robert que había estado esperando el resultado. Señor Teniente General, el presidente ha aceptado su sugerencia y ha decidido retrasar o cancelar el despliegue del sistema de defensa ATA. Dolly ya tomó una decisión. Decide aceptar ambas sugerencias de Anthony. Primero, engañará a Robert y luego enviará a alguien para atraer su atención. Él ya ha elegido a la persona a atraer. Bueno, no lo demores, simplemente cancela el despliegue. Dolly. Intentaré hablarlo con el señor presidente más tarde. Está bien, envíame un auto para que pueda ir al país de Van a ver que es divertido. Robert ya había visto que Dolly estaba intentando engañarlo deliberadamente, pero ahora no le importaba. Ya que no quieres ocuparte de ello, déjame ocuparme de ello más tarde. Robert pensó para sí mismo con una sonrisa en su rostro. Dolly pensó que había logrado engañar a la persona y estaba muy feliz, por lo que fue a organizar el vehículo para el viaje con una sonrisa. Dolly, no creo que necesitemos tanto espectáculo. Si alguien no sabe de los vehículos blindados y las ametralladoras, podría pensar que vamos a la guerra. En apenas unos minutos, el comandante Dolly organizó el personal y los vehículos. Cuando Robert salió y los vio, no pudo evitar quejarse. Los arreglos de Dolly fueron aún más exagerados que el trato que recibió en Estados Unidos. Varios vehículos blindados estaban alineados delante y detrás. En el medio, además del coche blindado en el que viajaba Robert, había incluso varios coches llenos de soldados que lo acompañaban. Dolly. Es un poco exagerado, sí. Se puede optimizar adecuadamente. No participó directamente en los preparativos de este pequeño asunto del viaje, sino que simplemente lo entregó a sus subordinados. No esperaba que lo hicieran con tanta cautela. Robert. Eso es demasiado. Le pediste a alguien que se quedara con un coche, un conductor y un intérprete, y luego todos los demás se dispersaron. Si no hubiera habido un convoy frente a ellos, y si no hubiera habido soldados del ejército Mei portando armas en él, con solo mirar la escena, alguien que no lo supiera podría haber pensado que era la gira del emperador. Dolly. Eres muy discreto, les pediré que retiren a la gente extra. Después de elogiar a Robert, el comandante subió personalmente a simplificar el equipo. Después de unos minutos más, cuando finalmente todo estuvo arreglado, Dolly corrió hacia Robert, que estaba a punto de subir al auto, y le dijo: Teniente general, el presidente de Ann acaba de enterarse de su llegada y quiere reunirse con usted. ¿Necesita ir a la Casa Azul? Robert. ¿Quiere verme? ¿Y quiere que vaya solo a la Casa Azul? ¿Qué me pasa? No quiero verlo. Dolly.
Últimamente no conocen las reglas. Enseguida enviaré a alguien para que responda. En este asunto, Dolly se puso del lado de Robert. Después de todo, él o los principales líderes del país Me nunca habían considerado a esas personas del país Han como iguales a ellos. Señor Teniente General, ¿a dónde vamos? El traductor en el coche le preguntó a Robert. Simplemente pasea. Nunca había estado en el país Han, por lo que no tenía ningún objetivo claro, así que salió de la base y se dirigió a la ciudad, conduciendo sin rumbo por las calles. Hasta que pasaron junto a un edificio, el traductor se lo presentó a Robert. Esta es una de las direcciones de Samsung. Samsung está presente en todo el país Han. Señor Teniente General, ¿por qué no vamos al parque tecnológico de Samsung a echar un vistazo? El traductor era un chino Han. Aunque no dijo mucho al hablar de Samsung, Robert aún podía ver el orgullo en su rostro. ¿Parque tecnológico? ¿Qué sentido tiene? Vamos allá. Creo que será muy interesante. Robert no aceptó la sugerencia del traductor. Después de todo, ¿por qué iría a ver la tecnología del país Han si no tenía nada que hacer? Si quieres ver productos de alta tecnología, es mejor ir a la casa de Tony. Las cosas allí podrían ser incluso más avanzadas que la tecnología más avanzada de todo el país Han. Vale. El traductor se sintió un poco deprimido al ver que su sugerencia no fue adoptada. Después de todo, a sus ojos, Samsung era el orgullo de su país. Pero Robert prefiere ir a la base de cine y televisión que al parque científico. Detente y déjate examinar. Justo cuando el conductor estaba a punto de entrar a la base de cine y televisión que le interesaba a Robert, fue detenido por el guardia de seguridad. A partir de ese momento, el coche con matrícula militar, al que la policía Han tuvo que saludar al verlo en la carretera, se vio obligado a detenerse por la gente en la puerta. ¿Qué te pasa? No sabes parar a menos que yo te lo diga. El guardia de seguridad de la puerta se acercó y golpeó el vidrio del auto en el que viajaba Robert, con una actitud extremadamente arrogante. Este coche parece militar, ¿verdad? ¿Deberíamos ir a avisarle? ¿Es esto algo que debería preocuparnos a guardianes como tú y yo? Es mejor que no nos involucremos en los asuntos de los chaebols y los militares. Resultó que la persona que estaba golpeando la ventanilla del coche de Robert no era el guardia de seguridad de la base de cine y televisión, sino el guardia de seguridad privado de un pez gordo del chaebol del país Han. Por lo general sigue a su maestro magnate y está acostumbrado a ser intimidado por la gente común, lo que lo vuelve cada vez más arrogante. Ahora se contenta con la opresión de la gente común y se atreve específicamente a provocar a los poderosos. Quizás esta sea la psicología anormal que se produce cuando las personas están oprimidas durante mucho tiempo. Aquí está el pase. El conductor no quería causar ningún problema. Después de todo, había un teniente general sentado en la parte de atrás. Él también quería tener un buen desempeño para ver si podía ser valorado, por lo que sacó un pase con la esperanza de resolver el problema. ¿Qué? Les pedí a todos en tu auto que salieran para una inspección. Nuestro maestro Lee está inspeccionando el interior. ¿Y si tienen contrabando? Tú. El pase que sacó el conductor era algo que le permitía entrar al palacio presidencial del país Han sin inspección, pero frente al guardia de seguridad que estaba frente a él fue considerado como un pedazo de papel usado. ¿Por qué me miras así? Baja rápido y déjame comprobarlo. Al ver que el conductor no se movía, el guardia de seguridad del chaebol, que hacía tiempo que había olvidado lo que era la reverencia, agarró al conductor por el cuello e intentó sacarlo del coche. Shiva, déjalo ir. Cuando el traductor cercano vio que esto sucedía, intentó apresuradamente dar un paso adelante y persuadir a su compatriota Han, pero la otra parte simplemente lo ignoró. Eres del gran país frío, pero andas con estos extranjeros. Eres un cobarde. Hoy te mostraré cómo tu abuelo les da una lección. ¡Ay! Hace un segundo, todavía estaba expresando con arrogancia su intención de tratar con el conductor y Robert que estaba sentado adentro, dos extranjeros que no pertenecían al gran país Han. Allí, por ahora, está en estrecho contacto con el suelo. Los que no lo saben pensarían que ama profundamente esa tierra. Le tomó mucho tiempo recuperarse. Se levantó y quiso hacerle saber a la persona que lo golpeó lo poderoso que era. ¿Cómo te atreves a pegarme? ¿Sabes a quién pertenezco? Rugió antes incluso de levantarse, pero cuando miró a su alrededor no había nadie allí. Estaba gritando al aire hace un momento. Y jeje jajajajai. Los dos guardias de seguridad de la base de cine y televisión se reían en la oscuridad, pero pronto ya no pudieron reír más. Shibayo. ¿Cómo se atreven a reírse de mí, cabrones?
Papá, sonaron dos bofetadas. Min Zeran no sabía cuánto tiempo había pasado desde que sufrió tal humillación por parte de extraños. En ese momento, era como una bestia loca, atacando frenéticamente a las personas que lo rodeaban en un intento de satisfacer la pieza faltante en su corazón. Te dejo ir hoy. Entró el auto. Después de abofetear y patear a los dos hombres, el guardia de seguridad del Chaebol Min Zeran ya no tenía intención de volver a tratar con ellos. Había intimidado a demasiadas personas de clase baja como ellos, que no se atrevieron a defenderse después de ser golpeados. Ahora bien, si quería recuperar su pretendida dignidad, solo podía hacerlo atacando al hombre que acababa de golpearlo. No importaba lo que pensaran los demás, Min Zeran pensaba lo mismo. Él entró y se dirigió hacia el distrito oeste. Los dos guardias de seguridad que fueron golpeados no se atrevieron a decir nada. En el país Han, ni siquiera un perro delante de la casa de un chaebol era algo que se podían permitir ofender. Min Zeran. HMPH. Están muertos. Mientras decía eso, le dio pereza seguir mirando la puerta y entró directamente, cogiendo el walkie-talkie que llevaba en el hombro. ¿Hay alguien en el distrito oeste? ¿Hay alguien en el distrito oeste? El jefe está aquí, Zeran, ¿qué quieres? Min Zeran. Me dieron una paliza. El guardia de seguridad de la puerta dijo que el hombre conducía hacia el distrito oeste. Por favor, presten atención al Audi blindado con matrícula militar. Si lo ven, deténganlo. Ah. ¿Un Audi de marca militar? La otra parte debería ser una figura importante, ¿no? Min Zeran. HMPH. El tipo que me atropelló era conductor. Aunque su jefe supiera quién soy, no se atrevería a ser tan presuntuoso, y mucho menos a ser conductor. ¿Ah, sí? ¿Solo un conductor? Bueno, los hermanos te ayudaremos a detenerlo, pero tienes que invitarnos a comer cuando llegue el momento. Min Zeran. De acuerdo. No hay problema. La comunicación entre ambos terminó. El jefe de seguridad que estaba hablando con Min Zeran no tomó en serio al conductor. Para ser honesto, desde que la familia Lee destituyó al presidente el año pasado, estas personas habían perdido el miedo hace mucho tiempo. Oye, en el país Han, además del agente Mei, ¿hay alguien más que pueda desafiar a nuestro joven maestro? El hombre pensó para sí mismo y luego dispuso que la seguridad del joven amo de la familia Lee rodeara el automóvil. Al mismo tiempo, en el estacionamiento de la zona oeste de la base de cine y televisión, del auto descendió Robert junto al chofer y el traductor. Señor teniente general, acabo de cometer un pequeño error, el nombre del conductor es Mike Blair, un veterano que ha estado destinado en Han durante varios años. Durante este periodo, inevitablemente ha tenido conflictos con el pueblo Han, pero sin excepción, tanto el gobierno Han como los superiores del ejército Mei lo han ayudado. Como resultado, Mike nunca ha tomado en serio al pueblo Han, lo que lo llevó a ser incapaz de resistirse a tomar acción cuando fue provocado hoy. Esto se debió a que Robert estaba sentado en la parte trasera del coche. Si él no hubiera estado allí, es difícil decir cómo Mike habría vencido a Min Zeran. Eres muy imprudente. Deberías haber hablado con esa persona primero en lugar de golpearlo de inmediato, antes de que Robert pudiera siquiera abrir la boca para hablar. El traductor del país Han no pudo evitarlo. Se acercó a Mike y comenzó a ridiculizarlo. Quizás le molestaba que sus compatriotas sufrieran acoso. No hiciste nada malo, soldado. Si quieres golpear algo así, golpéalo. No importa. Lo que más me importa ahora es cómo te llamas. Traducción. La fuerte interrupción de Robert le hizo tragarse las palabras que aún tenía que decir, lo que hizo que su rostro se pusiera rojo. Mike, por su parte, estaba todo sonrisas y respondió inmediatamente y con alegría las preguntas de Robert. Mike. Mi nombre es Teniente General Mike Blair. Eres genial. Robert le dio una palmadita en el hombro para mostrarle su afirmación, porque él habría elegido tomar acción si estuviera en esa situación. Gracias, señor Teniente General. Mike se sintió abrumado por la repentina felicidad. ¿Te imaginas cómo será su futuro si un joven teniente general lo valora? A Mike le tomó varios años de duro trabajo conseguir el rango de segundo teniente. Esto ocurrió solo después de haber pasado varios años en el campo de batalla en Afganistán. Cuando Mike estaba en el campo de batalla, quería paz y comodidad, por lo que se esforzó por cambiar de lugar. Pero cuando finalmente llegó a País Han, quedó estupefacto. Aunque aquí se estaba cómodo, no había ninguna guerra. Esto significaba que no tenía méritos militares y, como había nacido en una familia común, casi no había posibilidad de ascenso para él en ese ambiente.
Al principio estaba aturdido y planeaba regresar a China en unos meses, pero no esperaba que Robert apareciera. Está bien, entremos y echemos un vistazo. Robert estaba muy satisfecho con el entusiasmo de Mike. De repente se le ocurrió una idea. Si pudiera liberar sus manos, podría intentarlo. Aquí es donde filmamos y, aunque fue interrumpido por Robert, el traductor no se atrevió a mostrar ninguna emoción rebelde. En lugar de eso, le explicó a Robert cuál era la información que aparecía en el cartel. Robert inicialmente asintió y estaba listo para llevar a Mike y al traductor al área de filmación, aunque más no fuera para experimentar la sensación de ver un programa de cerca. Pero antes de que pudieran dar unos pasos, fueron rodeados por un grupo de hombres vestidos de negro, encabezados por el guardia de seguridad que los había detenido en la puerta. Oye. Así que estás aquí. Te costó un poco encontrarnos. Min Zeran quedó profundamente impresionado por el conductor que lo empujó. El coche de Robert y sus amigos estaba aparcado cerca, lo que le dio más seguridad de que no había encontrado a la persona equivocada. Mike se colocó delante de Robert, y el traductor del paisano se escondió rápidamente detrás de ellos. Mike, ¿qué quieres hacer? Él frunció el ceño. Había 11 personas en total. Mike trajo consigo una pistola, pero el cargador de la pistola solo tenía 7 balas. No estaba dispuesto a sacar el arma hasta que estuvo seguro de que las cosas se desarrollarían en una dirección absolutamente mala. Min Zeran. ¿Qué tal? Claro que es para darte una lección. El hombre que está detrás de ti es tu jefe, ¿verdad? Déjalo ir. Solo saldaré cuentas contigo. Él no es un tonto. Cualquiera que pueda viajar en un automóvil con matrícula militar debe ser alguien extraordinario, aunque sus antecedentes definitivamente no son tan grandes como los del joven maestro de la familia Lee. Cabe señalar que Zerran no tiene miedo de estas cosas. Una vez salvó la vida de su joven amo, por lo que no tiene nada que temer. Sin embargo, los demás guardias de seguridad no quieren involucrarse en este tipo de cosas. Sí, joven amo, solo queremos hablar con su chofer. ¿Podría hacerse a un lado un momento? Además de Min Zeran, el capitán de seguridad salió en persona para suavizar las cosas. Si fuera posible, realmente no quería involucrarse en este asunto, pero Min Zeran era su hermano después de todo, por lo que, naturalmente, tenía que dar una explicación si lo golpeaban. Más importante aún, el mes pasado, Min Zeran salvó accidentalmente la vida del joven maestro de la familia Lee, lo que aumentó enormemente su prestigio en el equipo de seguridad. Mucha gente decía que Zeran pronto se convertiría en el nuevo capitán de seguridad, un papel similar al del joven maestro Hinchen de la familia Lee, casi como un guardaespaldas personal. El viejo capitán de seguridad estaba ya casi en edad de jubilación. Como su línea de trabajo era riesgosa, naturalmente se jubilaron temprano, por lo que no le preocupaba que le quitaran su poder. No quería involucrarse en los problemas que Min Zeran causó hoy, pero la otra parte lo arrastró. El viejo capitán de seguridad no quería ofenderlo en ese momento crítico, por lo que tuvo que afrontar el problema. ¿Qué pasa si no me voy? A Robert no le importaba el conflicto de intereses. Después de escuchar las palabras del traductor detrás de Mike, se puso de pie y habló. El traductor no tuvo más remedio que salir y traducir lo que dijo Robert. Traducción. Nuestro jefe dijo que no se irá, de repente pareció recordar algo, una luz brilló en sus ojos y el traductor del paisano de repente añadió una frase. Mi superior es el teniente general May. No puede ofenderlo, así que váyase ya. Mike podía entender algo del dialecto Han, así que después de decir la segunda mitad de la traducción, Robert no reaccionó mucho. En cambio, Mike lo miró con extrañeza. No es difícil ver que el traductor realmente se preocupa por sus compatriotas, pero sus esfuerzos son en última instancia en vano, porque ninguna persona normal asociaría a un hombre de 20 años como máximo con el teniente general May. Jajaja. ¿Oíste eso? De verdad dijo que ese chico es teniente general. Min Zeran fue el primero en reír, y luego sus hermanos menores que querían congraciarse con él también lo imitaron. Sí, hermano Min, me temo que estas personas se han asustado muchísimo por tu culpa y han empezado a decir tonterías. Jaja, ¿no ves quién es nuestro hermano Min? En la antigüedad, era un general que gobernaba una región. ¿Cómo es posible que esa gente no se asustara con su aura? Y. Traducción. Ustedes, muchachos. La cara del traductor se puso roja y azul de ira cuando su amable recordatorio fue tomado como una broma. Después de eso, él era demasiado perezoso para preocuparse más por esos tipos ignorantes. ¿De qué se ríen? Robert le preguntó al traductor que había caminado detrás de él.
Ellos quieren quedarse con Mike. El traductor hizo una pausa después de todo y no tradujo todas las palabras de Min Zeran, sino que las tradujo según correspondía. Mike, que podía entender a Amyu, no dijo nada. Porque ahora está preocupado por otro asunto. Señor, esta gente solo quiere retenerme. Puede llevarse el traductor e irse primero. Debería poder con mi arma. Hermanos, dadle una lección. Después de reír, Min Zeran estaba listo para actuar, y Mike también estaba haciendo un último intento en ese momento. ¿Quién de ustedes se atreve a mover el ejército Anmei? En ese momento, Mike sostenía un arma en una mano y su identificación de oficial en la otra para bloquearla frente a él. Gudam, el viejo capitán de seguridad tragó saliva, rápidamente apartó a Min Zeran y le susurró al oído. Zeran, no podemos permitirnos ofender al ejército Mei, así que cedamos y retirámonos. Habría sido mejor si no le hubiera aconsejado. El propio Min Zeran estaba un poco asustado después de ver al hombre sacar su arma y revelar su identidad, pero estaba demasiado orgulloso para admitir la derrota después del consejo del viejo capitán de seguridad. Min Zeran. ¿De qué le teme el segundo teniente Mei? Hace un tiempo, el coronel An me llamaba hermano. ¿Por qué debería tenerle miedo? Mientras hablaba, su mano se extendió hacia su cintura, lo que puso nervioso a Mike. ¿Qué haces con las manos? Deja de hacer lo que estás haciendo. Mientras hablaba, Mike arrojó su identificación al suelo y rápidamente abrió el seguro de su pistola. No voy a pelear más contigo. Al ver que las cosas podían salirse de control, el viejo capitán de seguridad rápidamente intercambió miradas con sus compinches y se fue rápidamente. Min Zeran vio esto y no tuvo tiempo de preocuparse por él. Un cobarde, ¿de qué tienes miedo? Somos la gente del joven maestro Lee, de la familia Lee. ¿Quién en todo el reino An se atreve a tocarme? Min Zeran habló particularmente alto, como si estuviera hablando específicamente con Robert y su grupo y los únicos 3 hermanos menores que quedaban a su lado. Dispara a Mike, ¿por qué se queda esta gente? Roberto no se fue. En lugar de eso, se quedó con los brazos cruzados y observó el espectáculo. El traductor tradujo las palabras de Min Zeran al inglés para él. Sí. De hecho, Mike había estado descontento con Min Zeran durante mucho tiempo. Ahora, con las instrucciones de Robert, naturalmente no tuvo escrúpulos y apretó el gatillo inmediatamente. Estallido. Con un disparo, apareció un agujero en la frente de Min Zeran, pero su expresión aún estaba congelada en un estado de incredulidad. Ah. Siva, ¿cómo te atreves? Y esta repentina escena dejó atónitos a los guardias de seguridad que quedaban. Realmente no entendían cómo habían evolucionado las cosas hasta este punto. Afortunadamente, Mike no les apuntó con el arma después de dispararle a Min Zeran. Entonces estas personas simplemente hicieron una pregunta y luego huyeron en pánico. En realidad tenían armas, pero no tenían el coraje de Min Zeran. ¿Qué sigue, señor? Después de matar a alguien, Mike mantuvo la calma. Robert estaba muy satisfecho con su actuación. Luego se preparó para implementar su plan. Regresemos primero a la base, alguien vendrá y se encargará de ello. Robert estaba pensando en completar su propio trabajo, para no perder el tiempo con la muerte de un pez pequeño. Si se quedaba en el lugar de los hechos, inevitablemente recibiría una bofetada en la cara. Robert quería evitarlo, pero la realidad muchas veces no es la que uno desea y alguien simplemente se acerca a él y le da una bofetada en la cara. Maestro, esto es todo. Poco después de que Robert y los demás se marcharan por un rato, el viejo capitán de seguridad llevó a su joven amo al lugar donde ocurrió el conflicto. Ah. Tan pronto como Lee Shang-yun llegó al lugar, olió un fuerte olor a sangre. Inmediatamente miró al suelo y vio el cuerpo de Min Zeran. ¿Quién lo hizo? Lee Shang-yun, el segundo hijo del jefe del grupo Samsung, el grupo más rico del país Han, originalmente quería venir a esta base de cine y televisión para divertirse hoy, pero no esperaba que alguien a quien valoraba perdiera la vida aquí. Bueno, parece que es un soldado destinado en el ejército Anmei, y es un segundo teniente. Lee Shang-yun. Shiva. Son los Mei otra vez. ¿De verdad creen que pueden intimidar a los nobles de la gran dinastía Han? Les haré pagar el precio. Después de decir eso, Lee Shang-yun usó sus conexiones para contactar al departamento de policía de Seúl. A él siempre le habían desagradado las tropas estacionadas en Anmei, y ahora que había sucedido este incidente, el joven y temperamental hombre quería darles una lección a esas personas. Jefe de policía de Seúl. Sí, lo atraparemos pase lo que pase. Hay que decir que las palabras de los hijos de los principales chaebols son efectivas.
El jefe del departamento de policía de Seúl aceptó personalmente la orden, y el subjefe también salió para dirigir al equipo en persona. Subdirector, ¿la otra parte es de Estados Unidos? ¿De verdad queremos interceptarlos? En la caravana de acción, el confidente que estaba en el mismo auto que el subdirector le preguntó a su líder. De hecho, siempre se había sentido un poco incómodo con este asunto. Subdirector. Solo soy subdirector. Si quiero congraciarme con la familia Lee, solo puedo hacerlo yo mismo, asumiendo el mayor riesgo y obteniendo un crédito de segunda categoría. Mientras decía esto, vio que su confidente aún tenía una expresión asustada, por lo que inmediatamente le dijo. No te preocupes, la inteligencia demuestra que la otra parte es solo un teniente. Aunque la gente de Mei es muy poderosa, hay muchos altos funcionarios del país Mei que respaldan a la familia Lee. No se pelearán con la familia Lee por un teniente. Pero subdirector. Sin peros. Hoy tú y yo buscamos un futuro brillante. Si acertamos, ascenderemos. Si nos equivocamos, entonces, no dijo las siguientes palabras, pero sus confidentes ya entendieron su significado. Después de una breve lucha, sus ojos rápidamente pasaron de la confusión a la determinación. Lo entiendo, jefe. Hoy lucharé por mi futuro. Subdirector. Valoro mucho su valentía. No se preocupen, no pasará nada. Trabajamos para la familia Lee. Sus palabras parecían consolar a sus subordinados, pero en realidad estaba hablando más consigo mismo. En la carretera principal de Seúl a la base Meijunan de Yongsan, ese es el coche. Uno de los guardias de seguridad de Lee Sang-yun señaló el automóvil que se aproximaba y dijo que también lo habían enviado allí para cooperar con la policía del país en esta operación. Señor, parece que algo está sucediendo más adelante. Mike miró a los policías que ya habían colocado púas frente a él y se giró para informar a Robert en la última fila. Nuestras llantas son a prueba de explosiones, ¿verdad? Entonces, abríganse paso. Después de recibir las instrucciones de Robert, Mike inmediatamente pisó el acelerador e ignoró el gesto de alto del oficial de policía que estaba frente a él. Se precipitó sobre los picos y derribó los vehículos que bloqueaban el camino. Estallido y Después de esta colisión, incluso la edición especial Audi a prueba de balas con buen confort no ofreció una buena experiencia en el interior. Esto solo asustó al traductor chino sentado en el asiento del pasajero. Subdirector, se abrieron paso a través del puesto de control y se dirigieron directamente a la base del ejército Mei. La voz de su subordinado más odiado llegó a través del intercomunicador. El subjefe del Departamento de Policía Metropolitana de Seúl maldijo a la otra parte por ser inútil en su corazón, pero no tuvo buenas palabras que decir. ¿A qué te dedicas? ¿Detuvo el Departamento de Policía tanto tiempo solo para criar a un inútil? Estas palabras fueron sin duda bastante duras, y el policía que fue regañado no tenía idea de por qué había ofendido al subjefe. Subdirector, basta. Dejen de gritar. Si la persona huye, no pueden ir tras ella. No me importa el método que usen, deben atraparla por mí. Grieta y después de decir esto, inmediatamente colgó el teléfono. Bufido. Jefe, no se enoje por un asunto tan insignificante. Hemos desplegado policías especiales armados detrás de nosotros, el asesino no se nos escapará. Subdirector. Se sienten más cómodos gritando, no me enoja que el prisionero se haya escapado, sino que algunos son demasiado desagradecidos. Siva. El policía que fue regañado no se atrevió a desobedecer las órdenes. Aunque estaba enojado, no podía desahogarse por teléfono, y mucho menos ahora, porque había gente ajena alrededor. Mientras subía al coche y ponía en marcha el motor, maldijo a su superior en su corazón. En el otro coche tampoco estaba el propio Robert. Ciertamente no esperaba resolver el problema simplemente regresando a la base del ejército de Mei. En cuanto a la pregunta sobre el teniente general Robert, creo que deberíamos dejar claro que, en la residencia presidencial, Anthony estaba llevando a cabo una videoconferencia de emergencia, lo que obligó a un grupo de ancianos de entre 70 y 80 años a reunirse a primera hora de la mañana. Ring, pero justo cuando la reunión estaba en su momento más crítico, entró una llamada telefónica. Al principio no quería contestar, pero cuando vio el nombre, solo pudo llevarse el teléfono a la oreja con impotencia. La acción de Anthony de contestar el teléfono sin duda dejó muy insatisfechas a las personas en la videoconferencia. Después de todo, todos apagaron sus teléfonos móviles durante la reunión, por lo que decidieron regañar a Anthony. ¿Hay algo de lo que quiera hablar el teniente general Robert?
Obviamente Antoni vio a través de los pensamientos de estos viejos, por eso dijo esto deliberadamente. Es cierto que el efecto fue bastante evidente y la escena permaneció casi en silencio. Ayudé a Meigo a matar a un matón que se oponía a la libertad y la democracia en Anwo. Al mismo tiempo, descubrí más fuerzas de oposición a través de él, incluyendo grupos financieros y funcionarios del gobierno. Robert dijo esto con seriedad, poniendo dos grandes sombreros sobre los demás de la nada. Antoni. ¿Qué? ¿Existe tal cosa? Entonces su poder viene de Beian, no. Al principio realmente creyó lo que dijo Robert, lo que lo puso un poco nervioso inconscientemente, pero después de que la otra parte dijo la última oración, básicamente supo lo que estaba pasando. Robert. No son esos países. Creo que el que está detrás es el consorcio más grande del país Han. Su líder podría tener grandes ideas. ¿Cuánto tiempo lleva Robert en el país Han? Antoni calculó mentalmente que solo tomaría unas pocas horas como máximo. ¿Cómo pudo descubrir algo en tan poco tiempo? Supongo que la familia Lee debe haberlo ofendido de alguna manera. Antoni ya lo había adivinado en su mente y también observó agudamente que ahora solo había un problema. Proteger a la familia Lee o ayudar a Robert. Esta pregunta apenas permaneció en la mente de Antoni por un segundo antes de tomar una decisión. Nunca pensé que la familia Lee sería tan despreciable. No se preocupe, teniente general, contactaremos al gobierno Han de inmediato para resolver este problema canceroso. El consorcio de la familia Lee es realmente poderoso en el país Han. Un compatriota Han dijo esto una vez. En el país Han, se han usado productos Samsung toda la vida. Si se pierden o no se usan, incluso la gente común puede darse el lujo de llevar una vida normal. Podemos ver el problema en esta frase. Detrás del grupo Samsung del consorcio está la familia Lee, y detrás de la familia Lee está el consorcio del país Mei. El conflicto de intereses final radica en el hecho de que la familia Lee es simplemente el agente de la familia Mei en Han, y el honor y la desgracia de su familia son solo cuestión de una palabra de la familia Mei, que es la más importante. Por un lado están los agentes que pueden ser abandonados en cualquier momento y pueden ser entrenados rápidamente en poco tiempo, mientras que por el otro lado están las armas humanoides del fin del mundo que tienen el poder de destruir el mundo. Ponte en su lugar y piensa en ello. Si usted fuera un alto funcionario de Estados Unidos, ¿a quién ayudaría si estallara un conflicto entre ambos? Bueno, no es solo la familia Lee. Escucha la alarma fuera de mi ventana. Mientras decía eso, Robert sacó su teléfono celular por la ventana, e inmediatamente Antoni, del otro lado del teléfono, escuchó el sonido de la alarma. ¡Wu! ¡Wu! Antoni. ¿Qué quiere decir, señor teniente general, con que está persiguiendo criminales? Al contrario, señor presidente, si ser perseguido por la policía se considera un delito, entonces creo que soy lo que usted llama un delincuente. Robert todavía estaba de humor para bromear con Antoni, pero no podía entender lo asustado que estaba el presidente. Antoni. Dolly, el comandante a cargo del frío invierno, está siendo realmente negligente con su deber. ¿Dónde está? Lo contactaré de inmediato, es el único camino de Seúl a la base militar Yongsan-mei. En realidad, no tienes que estar tan nervioso. No pueden hacerme daño. Robert no esperaba que la reacción de Antoni fuera tan grande. Después de conocer su ubicación, se comunicó rápidamente con Dolly utilizando otro dispositivo de comunicación. Desde la distancia, podía escuchar la voz de Antoni regañando al otro partido y pidiéndole que enviara tropas inmediatamente. Se sentía como si estuviera en una situación muy peligrosa y pudiera morir en cualquier momento. Antoni. No, no, no. Teniente General Robert, por favor, no se tome la vida a la ligera. Ahora es el teniente general del reino de Mei, y es el pilar y la cara visible del país. Aunque Antoni dijo esto, lo que realmente quería decir en su corazón era, ya basta. ¿Por qué algunos idiotas siempre se meten con este tipo que tiene mal carácter? ¿Qué pasa si Robert se enoja y destruye la tierra? ¿Cómo podemos jugar? Robert. Jaja, entonces prestaré más atención en el futuro y trataré de mantenerme a salvo. Jaja, hay que decir que las palabras bonitas siempre hacen feliz a la gente. Aunque Robert sabía que probablemente no había mucha verdad en las palabras de Antoni, fue reconfortante escucharlo. Antoni. Quizás mi mayor logro en la vida haya sido que logré convencerte de no ponerte en peligro. Siendo sincero, creo que las Naciones Unidas deberían otorgarme un premio a la contribución destacada. Ja, eres bastante bueno hablando cuando es necesario. Robert estaba de buen humor después de escuchar los elogios de Antoni.
No tenía miedo de ninguna conspiración ni de ningún truco por parte del otro partido, porque no tenía nada que temer. Su fuerza absoluta era su confianza. Incluso antes de colgar el teléfono, Antonji ya estaba lleno de elogios. Oh, qué interesante. Al mismo tiempo, la persecución no se detuvo y, a medida que pasaba el tiempo, el número de coches de policía, que originalmente era solo uno, comenzó a aumentar. Chirrido y... De repente, se escuchó un fuerte sonido de freno y Robert en el asiento trasero no pudo evitar inclinarse ligeramente hacia adelante. Mike. Señor, parece que estamos rodeados. Unos 10 metros más adelante, en la autopista, varios coches de policía habían bloqueado el paso y había barricadas a ambos lados de la carretera. Al mismo tiempo, policías especiales totalmente armados les apuntaban con sus rifles. Si no puedes escapar, mejor no huyas. Espera, pronto vendrá alguien a resolver el problema. Robert no se alarmó en absoluto por esta situación. Si era posible, incluso quería tomar una taza de té y contemplar el paisaje por la ventana. El director y sus hombres ya han apagado sus motores. Deben estar planeando rendirse. Subdirector. Bien, muy bien. Parece que la gente de May está más o menos bien. Envíen rápidamente a la policía especial, pero recuerden capturarlos vivos. Sí. Estaba a punto de llevar a la gente a arrestar a Mike, pero en ese momento ocurrió algo extraño. Auge y de repente, un avión de combate F-22 voló por el cielo, y su postura a baja altura parecía advertir de algo. Jefe? Subdirector. ¿De qué tienes miedo? Pasó justo por aquí. Sigue adelante. Bumi bumi bumi. Justo cuando terminó de hablar, otros 3 aviones de combate del mismo tipo sobrevolaron la zona de baja altitud. El subjefe del departamento de policía de Seúl comenzó a entrar en pánico. Antes de que pudiera reaccionar más, varios helicópteros aparecieron sobre ellos. Todos bajen las armas inmediatamente. Repito, todos bajen las armas. En el cielo, un helicóptero Meijun gritaba por el altavoz mientras dejaba a los combatientes entrar rápidamente al área de conflicto mediante descenso por cuerdas. Después de que estos soldados Mei bajaron, todos se acercaron al auto de Robert sin excepción y se enfrentaron a la policía An con armas en la mano. Director. Los gritos de su confidente a un lado lo hicieron volver en sí. En ese momento al subdirector solo le quedaba un pensamiento. Déjame hacer una llamada telefónica. Sin embargo, Mei Junio obviamente no le permitiría conseguir su deseo. Antes de que el subdirector pudiera tomar una decisión, los soldados de Mei Junio que llegaron más tarde lo inmovilizaron en el suelo. No os mováis. Bajad las armas inmediatamente. Papá y, al ver que sus superiores habían sido capturados, los policías restantes ya no tuvieron la voluntad de resistir. Simplemente dejaron caer sus armas y se rindieron de manera muy simple. Al mismo tiempo, en una reunión de emergencia convocada por el presidente interino en Estados Unidos, altos funcionarios expresaban sus opiniones. El asunto de la familia Lee es un asunto menor. Deberían pagar el precio por provocar a alguien a quien no debieron haber provocado. No hay nada que discutir. Así es. Siempre deben ser responsables de sus actos. Creo que lo que debería preocuparnos ahora es si Robert tiene intención de acercarse a ese país. Anthony. Voy a enviar agentes de la CIA para que se acerquen a él. Puedes acercarte, pero no causes problemas. No quiero volver a oír la noticia de la muerte accidental del presidente en funciones. Anthony. Gracias por su preocupación. A diferencia de la última vez, esta vez pienso usar los métodos necesarios y delicados para obtener información. Sabe que nadie puede resistirse a ese truco. Es una buena idea. Esperemos y veremos. Robert, que estaba lejos, en el país Han, no sabía en ese momento que se había formulado silenciosamente un plan contra él. Sin embargo, si conociera el contenido de este plan, probablemente no se enojaría e incluso podría cooperar con él involuntariamente. Dolly le aseguró personalmente a Robert que había recibido instrucciones claras del presidente y que resolvería adecuadamente los problemas que encontrara. Muchas gracias. Ah, por cierto, quería preguntarte algo. ¿Podrías ayudarme a verificar la identidad de la reportera de esta mañana? Sería mejor si supiera dónde está ahora. Robert no había olvidado que esa noche tenía clase de lengua extranjera. Como estaba oscureciendo, sintió que era hora de estudiar. Sin embargo, debido a su negligencia en la mañana, ni siquiera preguntó claramente la identidad de la otra persona, por lo que ahora tiene que venir y preguntar a la gente. Dolly. Ah, sobre esto.
Bueno, enviaré a alguien a preguntar. Después de eso, se hizo a un lado para hacer una llamada telefónica. Menos de 10 minutos después, regresó y le dijo a Robert. Me enteré de que se llama Hyun Jung-si y es reportera del Angwo Daily. Debería estar en la redacción del periódico en Seúl ahora mismo. Calculo que saldrá del trabajo en 20 minutos. Robert pensó que Dolly había descubierto la información de la otra parte con tanta claridad simplemente haciendo una llamada telefónica. Parece que hiciste un gran trabajo de inteligencia. Obtuviste resultados rapidísimo. Mientras decía esto, le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a la otra persona, lo que hizo que Dolly se sintiera un poco avergonzada. De hecho, ya había investigado la identidad de Hyun Jung-si desde el principio, solo para distraer la atención de Robert. Lo que no esperaba era que el pez viniera y mordiera el anzuelo antes de que él lo soltara. Dolly. ¿Cómo me atrevo a ignorar la pregunta del teniente general? Temiéndole, Robert encontró otro auto para sentarse. Al ver esto, Mike inmediatamente corrió y se sentó en el asiento del conductor. ¿Puedes encontrar la dirección del Seoul Angwo Daily? Mike. No hay problema. Entonces, después de que Robert asintió en señal de acuerdo, Mike arrancó el jeep militar y condujo hacia el lugar que Robert dijo. ¡Qué fastidio! Y al ver a Robert alejarse, Dolly miró a la policía especial del país y a la policía que era escoltada por Mei Junio y murmuró en voz baja. Porque tenía otro asunto que abordar a continuación, que era asaltar la casa del chaebol más grande del país Han. Esto era mucho más difícil que controlar a la policía del país Han, e incluso podría resultar en un incidente sangriento, por lo que Dolly se sintió molesta. ¿Cómo encontraste este lugar? En la entrada del Angwo Daily, Robert, que había estado esperando durante mucho tiempo, se encontró con Hyun Jung-si. Alguien me informó que estabas aquí. ¿No lo olvidaste? Prometiste enseñarme a Yu esta mañana. Hyun Jung-si. ¿Ah? Yo pensé que estabas bromeando. Después de todo, cuando Robert le pidió aprender a Yu, ella estaba dispuesta a enseñarle, pero él dijo que no tenía tiempo por la mañana y que tenía que esperar hasta la noche. Pero el problema es que Robert nunca le pidió su información de contacto hasta que ella se fue, por lo que cualquier persona normal pensaría que era una broma. De hecho, Hyun Jung-si realmente esperaba que esto fuera una broma. Era realmente aterrador para alguien como Robert lastimar a la gente en cualquier momento, especialmente de manera grave. No estoy aquí ahora mismo. Esto no es broma. Las cosas siempre van en contra de nuestros deseos y Hyun Jung-si no tuvo más remedio que aceptarlo. Después de todo, ella aceptó. Bueno, entonces ¿dónde vamos a estudiar? Pero ella todavía tenía un límite. El lugar que ella quería era el mejor aula de la biblioteca. Si Robert le sugiriera algunos lugares extraños, ella definitivamente se negaría directamente. Vamos a comer primero. Creo que deberías tener hambre, ¿verdad? Gorgoteó y tan pronto como hizo esta pregunta, el estómago de Hyun Jung-si comenzó a gruñir. Debido a que Robert había dejado un impacto tan grande en ella en la mañana, ella había estado ajustando su mentalidad desde que regresó a la oficina del periódico, lo que resultó en que no pudiera comer bien en el almuerzo. Sí, un poquito. Bueno, vamos a comer primero. Robert inmediatamente condujo a Hyun Jung-si a un jeep militar. Este tipo de vehículo, exclusivo del ejército Mei, se puede conducir casi de lado por las calles del país Han e incluso puede pasar los semáforos en rojo a voluntad. Aunque cause insatisfacción entre algunas personas, podemos utilizar la excusa de que es solo un ensayo. ¿Dónde vamos a comer? Hyun Jung-si ya sabía que Robert tenía antecedentes militares, por lo que no le sorprendió que pudiera viajar en un vehículo militar. De hecho, hoy ya ha sentido el terror de tener los antecedentes de Mei Junio. Su Angwo Daily es uno de los principales medios de comunicación en Nam. Pero incluso este alto nivel decidió guardar silencio sobre las noticias después de que su fotógrafo fuera gravemente herido por Mei Junio. Incluso el editor en jefe de Hyun Jung-si tuvo una conversación especial con ella y le pidió que mantuviera la boca cerrada sobre lo sucedido. Hyun Jung-si. Podemos comer donde quieras, lo que quieras, eso no es lo que quise decir. Robert miró a Hyun Jung-si, que se dio la vuelta y estaba a punto de irse, y le explicó. Hyun Jung-si. ¿Crees que no lo veo? ¿Por qué vienes a cenar al hotel? ¿Por qué no te quedas a pasar la noche después de cenar? No soy una de esas personas al azar. Ella vio a través del truco de Robert, pero no parecía avergonzada en absoluto. Pero ella, en cambio, dijo con calma. No me malinterpretes, ya he comido en este restaurante antes y pensé que uno de los platos estaba delicioso, así que quería traerte aquí para que lo probaras, pero como tienes miedo de que te haga daño, olvídalo.
Jian Yunxi. ¿En serio? Mientras miraba al serio Robert, sintió que estaba un poco nervioso, pero cuando miró la puerta del hotel no muy lejos, todavía tenía miedo en su corazón. Al ver el miedo de la otra parte, Robert supo que el plan original no iba a funcionar. Como la otra parte no estaba dispuesta, renunció a sus intereses. Como no vamos a entrar, tenemos que buscar un sitio para comer, ¿no? Puedes buscar un sitio para comer, así que puedes estar tranquilo, ¿no? Robert quería decir lo que decía y en verdad tenía hambre. Jian Yunxi. Está bien, entonces te mostraré el camino. Gira a la izquierda primero, parecía querer mucho abandonar ese lugar y su expresión parecía indicar que temía que algo saliera corriendo del hotel y se la tragara. Señor, ¿qué? Mike, que conducía, no siguió inmediatamente las instrucciones de Jian Yunxi, sino que miró a Robert. Bueno, vámonos. Robert estaba muy satisfecho con el comportamiento de Mike. No importaba lo que pensara a la otra parte, siempre que mostrara su actitud, estaba bien. ¿Me he olvidado de algo? Robert inmediatamente pensó en ello en su corazón, y de repente se dio cuenta de que parecía haber tenido prisa por regresar a la base del ejército Mei antes, como si quisiera decirle algo a Dolly. Oh, es cierto. Se dio una palmada en la cabeza y recordó que su propósito de regresar no era esconderse de nada, sino hablar con Dolly sobre el ascenso de Mike. En realidad Robert ya tenía un plan en mente, que era desarrollar su propio poder. Después de todo, no podía llamar al presidente Mayo a Dean cada vez que tenía problemas, ¿verdad? Ella giró la cabeza para mirar a Jian Yunxi, que se había mantenido a distancia de ella. En ese momento, un rayo de sol brilló en su rostro. Sus rasgos faciales perfectos no eran algo a lo que la gente común pudiera resistirse. Mike, ¿tienes alguna información de contacto? Pero por muy hermosa que sea esta persona, ella no es suya, porque Robert ya había olvidado su asunto antes, y ahora está dispuesto a enmendarlo. Señor, debe estar bromeando. No veo al comandante muy a menudo y no hemos hablado mucho. ¿Cómo es posible que? Las palabras de Robert hicieron que Mike pareciera un poco avergonzado. Era solo un segundo teniente comparado con Dolly, el comandante de la Guerra Fría con el rango de mayor general. La enorme diferencia de estatus significaba que ambos tenían poca interacción. Pero Mike no estaba completamente indefenso. Aunque no tenía los datos de contacto de Dolly, sabía el número de teléfono de su superior. Oye, el teniente general Robert me pidió que preguntara, capitán. ¿Eso es lo que quería decir el teniente general? De acuerdo, lo reportaré enseguida. A medida que los informes iban pasando capa por capa, el propio Dolly se enteró por el coronel que estaba a su lado de que Robert quería ponerse en contacto con él. ¿Tan pronto se acabó? Parece que esta persona no goza de buena salud, lo primero que pensó Dolly fue esa pregunta, y en secreto la despreció con cierto desdén en su corazón. Pero, por supuesto, no convertiría ese desprecio en realidad. La extraña muerte del presidente todavía estaba fresca en la mente de la gente, y Dolly no quería cuestionarla. Ah, ¿sí? ¿El teniente general Robert quiere contactarme? No se moleste, lo llamaré directamente. Dicho esto, se dirigió hacia un lado y la vista se perdió a lo lejos. En ese momento, él y un equipo de soldados Mei tomaron el control de la Casa Azul. Señor teniente general, me enteré de que me buscaba. En 5 minutos, Dolly supo lo que pasó y llamó a Robert inmediatamente. Tengo algo que informarle. Veo que el teniente Mike, mi conductor, tiene habilidades extraordinarias, así que planeo ascenderlo a mayor. ¿Entiende? El tono de Robert era puramente informativo, pero Dolly no se atrevió a enojarse porque Robert era superior a él tanto en fuerza como en rango. Dolly. ¿Teniente Mike? Bien, recibí la orden, teniente general. Este asunto se implementará en una semana. Pues lo antes posible. Después de decir eso, colgó el teléfono, frente a los ojos atónitos de Jian Yunxi y de Mike, que estaba tan emocionado que estaba incoherente. Señor, yo, realmente no sé qué decir, Roberto. Tranquilo, en unos días serás mayor y tendré muchas cosas que te preocuparán en el futuro. Mike asintió con firmeza y se concentró en conducir, pero Jian Yunxi, que estaba sentado junto a Robert en el asiento trasero, sintió que todo lo que escuchaba era muy irreal. ¿Tú, quién eres? La curiosidad fue llenando poco a poco su corazón. Jian Yunxi tenía mucha curiosidad sobre qué tipo de persona podría nombrar a un comandante con solo una frase. Teniente general, por ahora, creo que hemos llegado al lugar indicado. Robert no quería seguir hablando de este tema por mucho tiempo, así que señaló el paisaje fuera del auto y le preguntó a Jian Yunxi. Ah,
Parece que sí, el lugar que eligió Jian Yunxi fue un puesto al borde de la carretera. La razón para elegir este lugar fue que habría tanta gente aquí que Robert tendría que ser más cauteloso si quería usar la fuerza. Después de que Jian Yunxi conoció la identidad de Robert, inconscientemente pensó que era descendiente de una gran familia del país Mei. Al fin y al cabo, si un hombre que no tiene más de 30 o incluso 25 años no tiene antecedentes, aunque se lo cuentes a un perro, nadie lo creerá. El banco está un poco grasiento, tengo unos pañuelos en mi bolso, vamos a limpiarlo. Al principio le preocupaba que Robert, acostumbrado a una vida de lujo, no pudiera adaptarse al lugar, pero los hechos demostraron que esa preocupación era completamente innecesaria. Siéntate. ¿Por qué me miras? Robert se sentó casualmente en un taburete pequeño y Mike se vio obligado a sentarse a petición suya. Ahora Jian Yunxi era el único que limpiaba el taburete con papel. Me sentí como si ella fuera la consentida. ¿Qué comes? Después de limpiar rápidamente el taburete y sentarse, Jian Yunxi tomó el menú en su mano y preguntó en inglés, porque todo el menú estaba en Hanyu, lo cual Robert no podía entender, mientras que Mike podía hablar algo de Hanyu, pero no podía reconocer todas las palabras. Casi me muero de hambre. No sé, Hanyu. ¿Qué tal 10 brochetas de carne para cada uno? Puedes pedirlas vegetarianas si quieres. Robert miró el menú completo y esperaba que hubiera muchas brochetas de carne a la parrilla. Al fin y al cabo, ¿quién no va a hacer una barbacoa para comer carne? ¿Estás seguro de que puedes terminar esto? No te preocupes, no hay problema. A pedido enérgico de Robert, Jian Yunxi pidió toda la carne del menú y también pidió 2 cajas de cerveza. Jian Yunxi. No podrás estudiar si te emborrachas por la noche. Robert escuchó lo que ella dijo, miró la cerveza en su mano y se sintió insultado. Después de abrir la botella con Mike, Robert sopló directamente en la botella y se la bebió toda, luego miró a Jian Yunxi con una ceja levantada. ¿Beber cerveza puede emborracharte? ¿Quién te lo dijo? Solo se puede considerar una bebida, como mucho. Después de decir esto, cogió una brocheta de barbacoa y comenzó a comerla con deleite. Cuando tenía sed, tomaba un sorbo de cerveza fría. Me sentí tan bien. ¿Es realmente tan delicioso? Jian Yunxi en realidad tenía una botella de bebida en su mano para saciar su sed en ese momento, pero cuando vio las expresiones felices en los rostros de Robert y Mike después de que bebieron las bebidas, no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Sí, te gustaría probarlo? Cuando Robert vio su expresión, puso los ojos en blanco e inmediatamente sacó una botella de cerveza helada de una caja y se la entregó. Además, no hizo demasiado obvio su propósito. No convenció a Jian Yunxi para que bebiera, pero siguió chocando botellas con Mike. Eructo, esto sabe raro. Jian Yunxi no pudo evitar tomar un sorbo, pero inmediatamente sintió un sabor extraño. Esta era su primera vez bebiendo cerveza. No es que no hubiera bebido alcohol antes, pero todos eran vinos de frutas dulces y con bajo contenido de alcohol. En comparación con los vinos de frutas ligeramente dulces y refrescantes, el sabor de la cerveza no parece tan adecuado para las mujeres. Olvídalo, esto sabe demasiado raro. En ese momento, 2 nubes rojas aparecieron en su rostro. No sabía si era porque no estaba acostumbrada al sabor de la cerveza o era una reacción después de beber demasiado. Solo bebí un sorbo, así que supongo que no bebí demasiado. Robert suspiró en su corazón. Robert y sus amigos tardaron casi 40 minutos en terminar su comida. Jian Yunxi también tomó la iniciativa de llevarlo a un lugar para estudiar. Originalmente, alguien todavía estaba ansioso por estudiar en la casa de Jian Yunxi. Elegiste la biblioteca para enseñarme el idioma frío. Cuando llegó al lugar, Robert miró el cartel de la biblioteca de la ciudad de Seúl y abrió la boca con asombro. Pensó en innumerables posibilidades, incluso la escena de estar bajo muchas cámaras de vigilancia, pero nunca pensó en estar en una biblioteca. Jian Yunxi. Sí, aquí hay material completo para estudiar el idioma Han. Si te cansas de estudiar por la noche, hay un salón donde puedes pasar la noche por unos miles de yuanes Han. Es muy práctico. Está bien y al ver esta situación, Robert solo pudo aceptar su destino. En esta biblioteca popular no había mucho margen de maniobra, o incluso ningún espacio. Mike, puedes regresar primero y venir a buscarme mañana por la mañana. Si te interesa, puedes entrar y buscar un libro para leer. Robert habló con Mike, que lo seguía como un guardaespaldas, porque no estaba seguro de si a Mike le gustaría el aburrido estudio que vendría después.
Debes saber que la etiqueta básica después de ingresar a la biblioteca es no hacer ruidos fuertes, e incluso cierta comunicación silenciosa debe ser restringida. Esto provoca que, aunque haya mucha gente en la biblioteca, casi no haya sonido. Para quienes gustan de la lectura, este ambiente es simplemente el paraíso, pero para quienes prefieren la actividad a la tranquilidad, es simplemente el infierno. Señor, vendré mañana por la mañana. Obviamente Mike no parece ser el tipo de persona a la que le gusta leer tranquilamente, y Robert también expresó su comprensión en su corazón. Imaginemos a un compatriota May alojado en la biblioteca de un país frío, frente a una pila de libros pero sin poder reconocer ninguna palabra, incapaz de obtener información para matar el tiempo. Está bien por un tiempo corto, pero ¿quién puede soportarlo por mucho tiempo? Bueno, comencemos con la enseñanza más básica. En la biblioteca, Jian Yunxi llevó a Robert a un lugar desierto y se sentó. Después de encontrar una pila de libros, comenzó a enseñar a cierta distancia. En el pasado, Robert a menudo se lamentaba de que el tiempo pasaba tan rápido, pero ahora de repente experimentó la sensación de cuando estaba en la escuela, es decir, los días pasaban como años. El poder de aprender una cosa es tan aterrador. ¿Realmente puede distorsionar las leyes del tiempo? No pudo evitar suspirar en su corazón. Al mismo tiempo, estaba realmente aburrido. Jian Yunxi se concentró en enseñar el conocimiento del idioma Han. Robert realmente no tenía ningún interés en simplemente aprender el idioma Han, pero como otros eran tan dedicados, no pudo evitar aprender. Oye, lo que dije, piénsalo como aprender una habilidad adicional. Para consolarse a sí mismo, Robert decidió aprender esa noche. No importaba lo hermoso que fuera Jian Yunxi, no podía resistirse al hecho de que no estaba interesada en él. Como dice el refrán, un melón forzado no es dulce, y Robert no es el tipo de persona que tiene tanta sed como para tener que comer un melón forzado. 2 horas después, ¿por qué tengo tanto sueño hoy? Al estirarse, las curvas perfectas de Jian Yunxi se revelaron frente a Robert, pero él solo echó un vistazo y no estaba de humor para mirar más, porque la sensación de poder mirar pero no poder comer era una de las torturas más incómodas del mundo. ¿Por qué no nos detenemos aquí? ¿No será demasiado tarde para aprender la próxima vez cuando tengamos tiempo? Jian Yunxi no esperaba que Robert tomara la iniciativa de plantear esta pregunta. En su opinión, la otra parte debería querer quedarse con ella más tiempo. Está bien, entonces puedes instalar un pequeño salón aquí, y yo me iré a casa primero. No importaba cuál fuera el propósito de Robert, Jian Yunxi estaba realmente cansado, así que después de explicar todo apresuradamente, salió de la biblioteca. Después de responder a espaldas de la persona, Robert miró al cisne alejarse volando, se tocó la barbilla y se sintió realmente aburrido. Él también estaba cansado en ese momento, por lo que se dispuso a buscar un salón para dormir. Ring, ring, ring y de repente sonó el teléfono de Robert. En la silenciosa biblioteca, se vivía una escena socialmente completamente incómoda. Bajó rápidamente el volumen y, tras mirar con aire de disculpa a las personas que le rodeaban y que estaban molestas, encontró un rincón vacío. ¿Tony? ¿Por qué llama a estas horas? Robert murmuró algo después de mirar a la persona que llamaba y luego cogió el teléfono. Tony. No tienes idea de lo que se me ocurrió. Tan pronto como se conectó la llamada, la voz emocionada de Tony llegó desde el otro extremo, y Robert no pudo evitar sentirse desconcertado. Tony. Ven a mi casa. Estoy en el laboratorio ahora, pero antes quiero decirte, Robert, que qué suerte tienes de tener un amigo tan excelente como yo. La curiosidad de Robert se despertó inmediatamente. Quería saber qué podría convertirlo en el tipo más afortunado. Estaré allí pronto. Después de colgar el teléfono, Robert fue inmediatamente a buscar el baño y nunca salió después de entrar. ¿De verdad no saldrá corriendo a ver? Sin embargo, lo que Robert no sabía era que Jian Yunxi había estado esperando afuera por un rato. Después de salir apresuradamente, recordó que no era seguro para una niña volver a casa tan tarde, así que se preparó para pedirle a Robert que la llevara. Pero simplemente caminar de regreso de esta manera haría que las personas se sientan como si estuvieran pidiendo ayuda. Jian Yunxi, que ya tenía un sentido de superioridad en su corazón, pensó que Robert la perseguiría como un caballero y la enviaría a casa. Poder y qué tonto. Durante más de 10 minutos, sin mencionar a Robert, Jian Yunxi ni siquiera vio a un hombre.
Lo que ella no sabía era que Robert ya no estaba en el país en ese momento, e incluso si todavía estuviera allí, si supiera lo que Jian Yunxi estaba sintiendo en ese momento, probablemente estaría disgustado y rechazaría obstinadamente todas sus solicitudes. ¿Esto es lo que llamas, gran suerte? Robert examinó cuidadosamente el reloj que Tony le entregó. Fue elaborado con mucha delicadeza y podía soportar un escrutinio minucioso. Pero llamar a esto una gran suerte era demasiado descabellado. Tony. Oye, tío. No lo subestimes, ¿vale? Mira lo que es esto. Tony vio la decepción en el rostro de Robert y sintió que su invento estaba siendo menospreciado. Rápidamente le arrebató el reloj para demostrar su valía. Simplemente presionó el reloj en su mano y una puerta espacial apareció sin el control de Robert. ¿Qué? Robert palpó rápidamente su cuerpo y descubrió que efectivamente no había ninguna fuga de energía. Así que el problema debe estar en Tony. Interesante. Tan pronto como el poder del espacio en el cuerpo de Robert explotó, inmediatamente se fijó en el reloj en la mano de Tony, que se utilizó para abrir la puerta del espacio. Al menos la energía venía de allí, y esa era en realidad la energía de Robert. Tony. Claro que es interesante. Es una idea brillante que se me ocurrió después de darle vueltas toda la noche. El principio es instalar un núcleo eléctrico en el reloj, que lo impulsa. Tony intentó explicarle a Robert la lógica subyacente de la tecnología del reloj en términos profesionales, pero era obvio que sobreestimó a la otra parte. Robert. Tony, creo que podrías decirlo de forma más sencilla. Está bien. Después de que Tony había estado hablando por un rato, Robert todavía estaba confundido, por lo que lo interrumpió. Tony, que estaba llegando al punto, se sintió tan incómodo como si algo a mitad de camino estuviera siendo forzado a volver a decirse cuando lo interrumpieron. Pero no hubo manera, porque Tony no sacó lo correcto en el lugar correcto. Si fuera a la casa de un extraño a sacárselo, no se vería obligado a regresar. Su principio se puede entender básicamente así. Almaceno tu energía en una pequeña parte hecha de un nuevo elemento. Como la energía se consume con el tiempo, incluso si no se utiliza, mi solución es ponerle un candado, y la llave para abrirlo es la electricidad. Tony se tomó un largo tiempo para relajarse y finalmente salió de esa sensación incómoda. Robert era el tipo de persona que no tenía ningún conocimiento básico. No estaba familiarizado en absoluto con ese campo. Tony decidió explicarle en términos profesionales, lo cual era simplemente buscarse problemas. Afortunadamente, más tarde comprendió este principio y comenzó a explicarlo con palabras que cualquiera pudiera entender. ¿Te refieres a que este dispositivo puede extender el tiempo de uso de la puerta espacial? Robert demostró que era una persona normal con su capacidad de comprensión normal, lo que hizo que Tony se sintiera aliviado porque su plan de llevar a su amigo al hospital podría posponerse o cancelarse. Ahora que Robert finalmente había comprendido su punto, Tony rápidamente ideó su siguiente idea y solución brillante. Le implanté un chip para que determine la ruta hacia un objetivo. Mientras tenga coordenadas claras, en teoría puede aparecer en cualquier lugar de la Tierra. Así. Tony arrojó el bolígrafo que tenía junto a su mano hacia la puerta espacial que no estaba cerrada. Inmediatamente a unos metros de distancia apareció una nueva puerta espacial y el bolígrafo que Tony acababa de lanzar se cayó. No solo eso. Al ver la mirada de admiración de Robert, el rostro de Tony se llenó de alegría, pero no estaba satisfecho con esto porque todavía había algo que no había mostrado. También he considerado la fiabilidad de este aparato. Una vez abierta, la puerta permanecerá abierta hasta que se presione el botón de cierre del reloj o hasta que se agote la energía. Después de decir eso, arrojó el reloj directamente dentro, y al momento siguiente se cayó por otra puerta. Papá. Después de ver lo que Tony había hecho, Robert estaba muy optimista al respecto. Si pudiera producirse en masa ahora, su valor probablemente sería inestimable. Tony. Bueno, ahora que hemos hablado de los aspectos prácticos, tenemos que hablar del problema. De hecho, he intentado resolverlo yo mismo, pero no importa el método que haya usado, no ha funcionado. Aún existen peligros ocultos. ¿Qué peligro oculto? Tony. Esto. Lo vi jugueteando con el reloj por un rato, y de repente una luz azul brilló en el espacio, y al mismo tiempo tomó forma un sable de luz azul. Esta cosa es mucho más poderosa que cualquier otra arma. No importa lo duro que sea un objeto, será inútil contra él porque no es un ataque físico en absoluto. Tony controló el sable de luz con su reloj y lo pasó suavemente sobre el objeto hecho de aleación de titanio de alta resistencia.
No hubo obstrucción ni pausa alguna, y todo lo que fue tocado por el sable de luz fue absorbido. Ah, ¿de esto te refieres? ¿No es sencillo? Robert ya entendió lo que Tony quería decir. El llamado peligro oculto era que la aplicación de la energía espacial era conveniente, pero demasiado peligrosa. El sable de luz es simplemente una cosa hecha según el pensamiento humano. Si en el futuro hay criminales un poco más inteligentes, podrán pensar en condensar la fuerza del espacio en una bola del tamaño de una bala. Entonces, al golpear a la gente, el efecto no solo será bueno, sino que también ahorrará energía, Tony. ¿Sencillo? ¿Cuánto tiempo tomará resolver este problema tan simple? Había estado pensando en ello durante horas pero no tenía ni idea. Entonces Robert vino y le dijo que era sencillo. Tony no estaba muy convencido. Sigue explotando la forma de tu espada y obsérvame. Después de que Robert terminó de hablar, la luz azul en su cuerpo de repente comenzó a fluir, y en la oscuridad, algo en la tierra estaba siendo modificado. Oh. Debiste haber hecho trampa. ¿Qué pasó delante de Tony mientras Robert cerró los ojos y estaba ocupado? Vio que el sable de luz original había desaparecido y, sin importar qué método intentara, no podía reconstruirlo. Y aparte de la puerta espacial, no se pueden utilizar otros tipos de fuerza espacial en el reloj. Bueno, ¿está resuelto el problema? En respuesta a la sorpresa de Tony, Robert le levantó las cejas de una manera muy arrogante. Tony. Eso es realmente impresionante, pero quiero dejar claro que me refiero a tu capacidad, no, a ti como persona. ¿Hay alguna diferencia ahí? Robert se quedó sin palabras ante lo que dijo Tony, pero no quería discutir con él sobre este tema. Obviamente debería preocuparse por otra cosa ahora. ¿Puede este objeto ser producido en masa? Esta es la cuestión que preocupa a Robert. Si la gente común pudiera utilizar la puerta espacial para viajar, las ganancias serían enormes. Es como si Robert hubiera encontrado una mina de petróleo que le pertenece solo a él cuando la energía mundial se ha agotado. Puede controlar la producción y el precio. ¿Qué quiere decir esto? Riqueza sin fin. ¿Producción en masa? Esto ocurrirá casi de inmediato. Jarvis, sí señor, ¿cómo puedo ayudarle? El siguiente es el momento en el que se demuestran los superpoderes de Tony y los problemas de la fábrica se resuelven casi instantáneamente. Parece que estabas preparado. Robert observó todo el proceso desde un costado. Tony completó todo esto en solo 2 minutos. ¿Quién creería que no estaba preparado? Tony. Claro. Antes solo me preocupaban los peligros ocultos, pero ahora parece que ya no son un problema. El único problema ahora eres tú, quiero decir, ¿cuánta producción puede soportar tu capacidad? Cuando Tony hizo esta pregunta, Lim Gnanton claramente vio una pizca de astucia en sus ojos, lo que hizo que la pregunta originalmente normal no fuera extraña en absoluto. ¿Quieres preguntarme si puedo hacerlo? Tony no respondió la pregunta de Robert, sino que optó por mirarlo con una actitud halagadora. Bufido. Robert decidió responderle con acciones prácticas. De repente, una bola de luz azul apareció de la nada en el espacio, una bola de energía espacial que fue comprimida al extremo por Robert. Oh, no me lo des. Al principio a Tony no le importó cuando vio a su jefe condensar otra bola azul, pero después de unos segundos descubrió que aunque la forma de la bola no cambiaba, su color se volvió más oscuro. Y el espacio circundante parece distorsionarse a medida que su color cambia y se profundiza. Tony no es tonto, inmediatamente se dio cuenta del peligro de esta cosa y rápidamente la esquivó. Jajaja, no tengas miedo, esta cosa no es peligrosa. No la subestimes por ser pequeña, pero definitivamente te bastará para usarla durante 1 año o 2. Tony. Si me mientes, te prometo que incluso si muero, te maldeciré en el infierno. No digas eso. Voy al cielo. No, tómalo, los dos hicieron una broma y entonces Tony se sintió menos preocupado. Ante las reiteradas garantías de Robert, puso tímidamente su mano sobre la bola azul oscuro. ¿Estás realmente bien? Al ver que no había nada malo en su mano, Tony respiró aliviado, bajó la guardia y puso la pelota de baloncesto en su mano. Honestamente, Robert, el que me regalaste antes gasté miles de relojes. ¿Puede esta cosa de tamaño similar realmente durar 1 año? Al mirar atentamente la bola azul oscura que tenía frente a sí, Tony descubrió que, a medida que su mano se movía, el espacio a su alrededor comenzaba a distorsionarse mágicamente. Ciertamente esto no podría ser una habilidad que Tony poseyera, sino algo en su mano. Su capacidad de almacenamiento interno debería ser enorme, ¿verdad? Al ver a Tony haciendo preguntas como un bebé curioso, Robert decidió satisfacer su curiosidad.
Claro, si no lo crees, coloca un artefacto explosivo junto a él. Si no corres al otro lado de la Tierra, tendrás el honor de ver el centro de la Tierra. Por supuesto, eso solo si logras vivir ese momento. Al escuchar lo que dijo, Tony inmediatamente quiso tirar al suelo lo que tenía en la mano, pero en ese momento pensó en las terribles consecuencias que ocurrirían si lo hacía, por lo que tuvo que desistir. ¿De verdad te creí, Robert? Me prometiste que era seguro. ¿Sí? Si no usas una bomba para hacerlo estallar, es bastante seguro. Para verificar sus palabras, Robert tomó el balón de baloncesto de Tony y lo palmeó casualmente en el suelo. Al mismo tiempo, al otro lado de Estados Unidos, Fury había estado pensando durante mucho tiempo mientras miraba el cubo azul frente a él. Robert dijo que sus habilidades provenían de esta cosa. ¿Puedes analizar si lo que dijo es cierto? Silbert, un famoso profesor de astronomía y ciencias naturales en Estados Unidos, se vio obligado a venir a Fury con un salario elevado. Me resulta difícil juzgar solo por el vídeo que me proporcionaste, a menos que, Fury. Oh, no digas eso. Lo sé, a menos que vaya con él para que te dé algo de energía para estudiar, ¿verdad? Profesor, por favor, no piense en eso. No quiero volver a buscarlo por este asunto. Sylvie. Entonces no puedo confirmarlo. Fury lo miró durante un largo rato y solo suspiró después de confirmar que la otra parte no estaba mintiendo. Oh, no importa, dejemos esta pregunta de lado por ahora. Experimentemos y veamos qué pasa si alguien toca esta cosa sin protección. Después de todo, Sylvie era profesor. Instintivamente quiso resistirse a ese experimento inhumano, pero alguien a su lado habló primero. Lo sé, enséñame. Al mirar a la persona que era responsable de este trabajo, Fury sintió mucha confianza en él. Intenta elegir primero a aquellos presos condenados a muerte que hayan cometido delitos más graves. El hombre que salió llevaba un carcaj y un puñado de flechas en su espalda. Después de escuchar las palabras de Fury, respondió con el saludo de una manera muy fría. Creo que tal vez podríamos probarlo con animales primero. Mientras Sylvie miraba la figura que se alejaba, no pudo evitar ofrecerle su sugerencia a Fury. Oh, gran profesor, gran doctor. Esas personas son todos criminales graves que serán ejecutados por el gobierno tarde o temprano. ¿Es usted tan compasivo que quiere abogar por ellos? ¿Delincuente? Bueno, después de conocer la identidad de la persona que estaba realizando el experimento desconocido, Sylvie ya no estaba tan preocupado por lo que sucedería a continuación. Ling, mientras se escuchaba el sonido de las cadenas golpeando el suelo, un prisionero con apariencia amigable fue acercado. ¿Es un prisionero serio? Después de ver el rostro del hombre, Sylvie no pudo evitar hablar, y Fury demostró los hechos del asunto de la manera más simple y directa. Doctor, a veces no confíe demasiado en sus ojos y sentimientos, porque puede terminar lastimándose. Fury le entregó a Sylvie la tablilla que tenía en la mano, la cual contenía toda la información y los antecedentes penales de los prisioneros. Silverick solo hojeó la primera página y descubrió que este hombre había cometido violación, asesinato y muchos otros crímenes, y había pruebas suficientes. Estaba tan loco que ni siquiera perdonó a sus familiares y parientes de sangre. Dios mío. Quítate esa cosa. Después de leer la descripción del texto y algunas imágenes como prueba, Sylvie perdió por completo el deseo de ser una buena persona. En cambio, ahora tenía el impulso de ejecutar a esa escoria él mismo de inmediato. Está bien, ve allí y recoge esa cosa. Al ver que el único santo en la escena había sido asesinado, Patton inmediatamente le dio una palmadita en el hombro al serio criminal. Se desconoce qué método utilizó para hacer que este demonio que no temía a la muerte obedeciera sus órdenes. Al mismo tiempo, había innumerables rayos infrarrojos apuntando a la cabeza del criminal, e incluso había personas sosteniendo misiles apuntando aquí. El propósito de su existencia era evitar que el criminal se volviera loco después de obtener superpoderes. Pero estos preparativos parecen demasiado cautelosos. ¡Ella! El serio criminal agarró obedientemente el cubo cósmico. En el momento en que su carne lo tocó, el cubo pareció activarse. De repente brilló intensamente y el laboratorio originalmente vacío fue ocupado por la nebulosa cósmica proyectada. Con el último grito, el grave criminal fue arrastrado al universo infinito. Gritó porque no pudo resistir durante todo el proceso. ¿Quieres continuar con esto? Sylvie miró al criminal que desapareció casi instantáneamente. La velocidad era tan rápida que no obtuvo ninguna información útil, así que hizo la pregunta. Fury. No creo que nos falten solicitantes que estén deseando viajar al espacio, ¿verdad? Se refería a esos criminales.
Después de todo, enviar personas a un espacio aleatorio sin ningún equipo de protección no es un acto lúdico. Patton. Sí. No nos falta, y hasta tenemos suficientes reservas. Después de terminar de hablar, hizo un gesto hacia atrás, e inmediatamente un nuevo prisionero fue empujado adentro. Esta vez, Patton no tuvo que salir a buscarlo él mismo. El siguiente proceso fue el mismo que el anterior y el criminal, bajo el cordial cuidado de Patton y su rostro infrarrojo, tocó el cubo de Rubik azul. La historia también es sorprendentemente similar, y este criminal no pudo escapar al destino de ser enviado por el cubo cósmico. Llegar de nuevo. Fury no se frustró por esto, sino que llamó tranquilamente al siguiente criminal. Luego enviaron a un criminal tras otro y, sin excepción, todos fueron enviados fuera de manera ordenada. En ese momento Sylvie incluso dejó la pluma. Pensó que no había necesidad de desperdiciar tinta en esto. ¿Cuántos siguen? Fury le preguntó a Patton quién estaba allí presente. Al ver a los criminales desaparecer como bolas de masa uno tras otro, ya no podía recordar cuál era el nuevo. Patton. ¿El 30? ¿O quizás el 40? Resulta que nadie puede recordar el número exacto en una tarea tan aburrida y repetitiva, ni siquiera un agente superior y el jefe de los agentes superiores. Sube y toca esa cosa. Espero que puedas traerme algo diferente. Fury no sabía cuántas veces había repetido eso, pero no tenía más opción que repetirlo, porque cada criminal que entraba estaba aturdido y alguien tenía que explicarle qué hacer. Goodham, está bien. Está bien. En ese momento, la primera acción del grave criminal fue mirar al suelo. ¿Qué podía ver que pudiera hacer que un hombre con más de una docena de vidas sobre sus hombros se asustara tanto que se tragara saliva? Me di cuenta de que, como este tipo sentó un precedente, a todos los que vinieron les gusta echar un vistazo. ¿Qué piensan después de ver esto? ¿Aún tienen el valor de resistir? Fury sonrió y pateó el cuerpo sin cabeza en el suelo. No se podía decir que no tuviera cabeza, porque su cabeza todavía estaba allí, pero era casi imposible decir que era una cabeza. Después de todo, había sido alcanzado por docenas de balas, en la antigüedad existía el llamado corazón atravesado por miles de flechas, pero hoy un guerrero ha utilizado su vida para crear una nueva forma de morir. Cabeza atravesada por miles de balas. Donde hay opresión, hay resistencia. Este principio se aplica incluso a los criminales más graves que han perdido su humanidad. Después de ver a sus compañeros entrar y nunca salir, la gente inteligente comprenderá que una vez que entras, no puedes salir. En lugar de esperar a morir, es mejor resistir. ¿Qué pasa si tienes éxito? Este fue el análisis que Fury y su equipo hicieron de la psicología de este criminal rebelde, pero después solo descubrieron una cosa. Resultó que este valiente criminal era miope y daltónico. Cuando innumerables rayos infrarrojos apuntaron hacia él, podría haber pensado que alguien había encendido las luces altas. Afortunadamente, solo había un bicho raro así, y el resto de la gente cooperó sin problemas. Después de todo, ¿hay alguna persona normal que quiera resistirse cuando su rostro está cubierto de rayos infrarrojos? El criminal, cuyo número nadie podía recordar, gritó cuando tocó el cubo cósmico, y todos inmediatamente miraron hacia otro lado como si fuera una reacción muscular. Próximo y incluso Fury no fue una excepción. Había perdido toda esperanza hasta que sonó un disparo. Estallido. Fury. ¿Quién disparó el tiro? Soy yo, señor. Vi a este criminal intentando escapar y, siguiendo sus instrucciones, le disparé en la pierna antes de que mostrara ningún comportamiento agresivo. Un agente oculto caminó hacia la luz y señaló al criminal en el suelo cuya pierna había herido. ¿Escapar? Pero el nuevo criminal aún no ha llegado, llamen a un médico. Detengan la hemorragia inmediatamente. Fury miró en dirección al cubo de Rubik, solo para ver que el criminal que acababa de tocar el cubo de Rubik con sus manos desnudas no desapareció como los anteriores. Fue un descubrimiento importante y por eso se apresuró a buscar un médico. Señor, su herida ya fue curada. ¿Deberíamos enviarlo al hospital ahora? Furia. Que vuelva a tocar esa cosa antes de decidir si aún vale la pena vivir. Después de que terminó de hablar, alguien levantó la camilla del criminal y lo elevó a una posición donde pudo extender la mano y tocar el cubo de Rubik. Luego todo el personal fue evacuado y esperó su actuación. Estás realmente loco. ¿Sientes placer cuando toco esto? Si es así, lo tocaré. El fuerte dolor en su pierna obligó al criminal a obedecer las órdenes de Fury. Si volviera a ocurrir, definitivamente no elegiría escapar cuando todos lo ignoraban. Al fin y al cabo, la situación actual fue causada por esto.
Furia. Si estás listo, date prisa. No quiero ver otro cadáver morir por una pérdida excesiva de sangre. Criminal. Eres realmente gracioso, ah. Mientras hablaba, extendió la mano hacia el cubo de Rubik. Debido a su experiencia previa, no le tenía mucho miedo a esa cosa azul, por lo que parecía un poco casual esta vez. Al principio pensó que no pasaría nada, pero, oh. ¿Qué salió mal? Fury miró al criminal que desapareció nuevamente. Estaba claro que estaba bien la primera vez que lo tocó. Doctor Silver, simplemente haga el experimento aquí. Lo mejor sería que pudiera encontrar la causa. Si realmente no la encuentra, no la fuerce. Luego proceda según las condiciones que discutimos antes. Patton te ayudará durante este tiempo, ¿verdad, Eagle Boy? El propio Fury estaba muy ocupado y no tenía mucho tiempo que perder aquí, así que después de ver que no se podían producir resultados en un corto periodo de tiempo, simplemente se fue a otro lugar para ocuparse de las cosas. Patton. No hay problema, señor. Fury. Muy bien. En un instante, pasaron 10 horas y finalmente, antes de que Fury se fuera a dormir, le colocaron un informe a su lado. 3% de probabilidad. Mirando el número de personas al final del informe, esos miles son los grandes delincuentes consumidos a cambio de ese porcentaje. La probabilidad del 3% significa que las personas que tocan el cubo cósmico con sus manos tienen un 3% de posibilidades de estar sanas y salvas, mientras que la probabilidad mayor es que sean tragadas. ¿Por qué? Y al mirar las cifras de consumo, Fury no pudo evitar suspirar. Sin embargo, no sentía lástima por los criminales, sino que se preguntaba. ¿Por qué había tantos delincuentes en Estados Unidos? De Tony, Robert, ¿qué quieres decir con que no deberíamos producir tantos relojes? ¿Sabes cuánto me costaría vender una fábrica de relojes? Incluso con mi fortuna, solo puedo comprar unos pocos, ¿sabes? Tony le dijo a Robert, la saliva en su boca sentía que estaba a punto de estallar, pero en ese momento sonó una voz que lo avergonzó. Jarvis. Señor, lamento corregirlo. En realidad, puede que no comprenda su propia riqueza. Según mis cálculos, su riqueza es suficiente para comprar otros 130 millones de fábricas de relojes. Tony. Basta, Jarvis. Apaga tu IA. Realmente no sé quién la diseñó para que te quedaras tan sin palabras. Al ver su verdadera naturaleza expuesta, Tony dejó de fingir y comenzó a hacer preguntas más prácticas. ¿Por qué no podemos producirlo en masa ahora? Robert se sentó en la silla y vio que Tony finalmente podía comunicarse. Inmediatamente dejó el reloj y le explicó. Escucha, Tony, no es que no me guste tu diseño, pero de repente me di cuenta de que si sigues tu idea y la mitad de la gente del mundo tiene este reloj que puede usar la puerta espacial, algo terrible sucederá. Es decir, el uso frecuente y de alta densidad de la fuerza espacial hará que el espacio terrestre sea inestable, por lo que no es imposible que el cielo y la tierra colapsen. Luego, Robert comenzó a explicarle a Tony el peligro oculto. La razón por la que no lo mencionó antes y solo habló del problema ahora fue porque el propio Robert no era consciente de la existencia de este problema. Lo que le hizo darse cuenta de este problema fue el experimento de Fury a miles de kilómetros de distancia. Según la percepción de Robert, el cubo cósmico continuó liberando energía durante más de 10 horas. Esto provocó un desorden espacial en la zona donde se encontraba el cubo de Rubik. Aunque el efecto fue pequeño y podría repararse con el tiempo, ¿qué pasaría si miles de millones de personas en todo el mundo utilizaran el poder del espacio con frecuencia? Tony. Bueno, tus razones son realmente convincentes. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer para producir buenos relojes? Ah, y esa fábrica, Robert. Es fácil. Seguiremos vendiendo los relojes que ya se han fabricado, pero dejaremos que el mercado decida el precio. Al mismo tiempo, también podemos lanzar un portal que permita teletransportarse a una ubicación fija. Creo que al gobierno le gustará. Tony. Eso espero, ahora, será mejor que me vaya a la cama primero y tome medidas con esto mañana. Robert. Sí, está bien. Una puerta espacial apareció detrás de él. Robert se fue después de que Tony se fue. La familia de Belinda estaba cenando en ese momento. Casablanca y señor presidente, las fuerzas rebeldes en Corea del Sur, lideradas por la familia Lee, han sido erradicadas. Sin embargo, existe un problema. Aunque el país ha presionado a algunos miembros de la etnia Han mediante medidas económicas, el efecto no parece ser evidente. Estas personas solo están sucumbiendo superficialmente. Dolly, el comandante de la guarnición en Corea del Sur que había estado ocupado allí durante mucho tiempo, finalmente llamó a Anthony después de completar su misión e informar a sus subordinados.
¿Es posible que esta gente se una al grupo rebelde o forme otro grupo? Anthony entendió lo que Dolly quería decir, pero obviamente subestimó a los coreanos. Dolly. Si solo fuera por esto, no habría hecho esta llamada. Pero hay una emergencia. Hay información fiable de que algunos chaebols que solían tener el monopolio en AN están muy insatisfechos con nuestras acciones esta vez. Se les reprime económicamente solo temporalmente. Sospecho que esta gente podría hacer algo para obligarnos a atacar, quizás a cambio de alguna de nuestras promesas. Esto no descarta la posibilidad de que usen la fuerza para derrocar al gobierno AN. Dolly miró el informe de análisis que tenía en la mano y expresó su comprensión por teléfono, mientras Anthony también reflexionaba sobre ello durante un buen rato. Corea del Sur no puede permitirse el lujo de perder. El tono estaba fijado y el siguiente paso era implementarlo. Anthony también comenzó a preguntarle a Dolly cuántas personas y suministros se necesitaban para resolver el problema. Señor presidente, considero que, dado el carácter de los coreanos, es improbable que permitan que la situación se agrave tanto. Sin duda, no se atreverán a volverse completamente contra nosotros, así que solicito, envía 5 portaaviones a patrullar y moviliza otros 100.000 soldados para realizar ejercicios en AN y disuadir a esa gente. A esto se le llama ahuyentar al enemigo sin luchar, según el viejo dicho del gran país vecino. Anthony. 5. ¿Estás loco o crees que yo lo estoy? 3 como mucho. En cuanto a otro ejercicio militar de 100.000 personas, estoy de acuerdo. Además, esta operación la organizó el teniente general Robert. No tiene por qué quedarse de brazos cruzados. Mientras lo consigas, todo irá bien. Hoy es temprano por la mañana en Corea del Sur, mientras que en Estados Unidos la hora es exactamente la opuesta y está a punto de entrar en la noche. Después de esta noche nadie hubiera pensado que el mundo sería tan diferente mañana. Hoy tengo el honor de presentarles los últimos productos de Stark. El Shuttle Watch y el Shuttle Gore. Después, Tony no dijo más tonterías, sino que demostró directamente la función del llamado reloj del transbordador delante de los periodistas en la conferencia de prensa. Tony presionó un botón e inmediatamente una puerta espacial apareció frente a él. Caminó tranquilamente y dio solo un paso, y su cuerpo apareció entre el grupo de reporteros a más de 10 metros de distancia. Señor Tony, ¿tuvo éxito su gran experimento? Tony había demostrado lo mismo en la Casa Blanca unos meses atrás, pero a diferencia del gran baile de aquella ocasión, esta vez utilizó un pequeño reloj para lograr lo mismo. ¡Qué emocionante, señor Stark! Ha hecho historia una vez más al miniaturizar algo tan grandioso. Todos los periodistas presentes en el lugar estaban muy emocionados. Todos elogiaron a Tony por hacer historia y, como testigos personales, también sintieron un sentimiento de honor. ¡Ay! Tranquilos, amigos. No me toquen por todas partes, ¿vale? Tony estaba entre los periodistas. Al principio, esos reporteros eran personas normales, pero después de que les mostró la tecnología que estaba más allá de su conocimiento, estas personas inmediatamente se convirtieron en sus fanáticos y todos comenzaron a hacerle lo que quisieron. Finalmente, Tony pudo escapar gracias a los esfuerzos de la seguridad del lugar. Cuando se dio la vuelta y miró, los periodistas habían vuelto a su aspecto serio, como si el pervertido que acababa de tocarlo no fueran ellos. Vayamos al grano hoy y les mostraremos la función más potente de reloj. Tony es realmente un superhéroe con un corazón extremadamente fuerte. Después de ser tratado de esa manera, se adaptó en poco tiempo y comenzó a introducir la siguiente función extendida. Cuando todos estaban llenos de expectativas y todas las cámaras apuntaban hacia él, Tony gritó hacia un lado. Jarvis, ¿puedes ayudarme a conectarme con el Polo Norte? O sea, si están listos, aunque sé que una noche es un poco apresurado. Jarvis. No hay problema, señor. Cuando la voz de Jarvis bajó, una pantalla gigante en la conferencia de prensa se iluminó y el paisaje que apareció inmediatamente fue un campo de hielo. Tony. Damas y caballeros, espero que no les importe si voy al Polo Norte por un tiempo y luego regreso para continuar con esta conferencia de prensa. Para demostrar el funcionamiento del Shuttle Watch, Tony viajó al Ártico, Islandia, Londres, París y Washington. Stark. En la conferencia de prensa de Industrias Stark en California, casi todos comenzaron a gritar el nombre de Tony porque le mostró a la gente un milagro. Entonces, señor Stark, ¿cuánto costará este reloj? Después de los vítores, la multitud se fue calmando poco a poco y un periodista aprovechó inmediatamente la oportunidad para preguntar. Tony.
Bueno, creo que ya lo he dejado claro. Debido a las limitaciones tecnológicas actuales, la producción en masa a gran escala no es posible, por lo que solo se venderán 1000 unidades de este lote. En cuanto al precio, lo sabremos en subasta y como era de esperar de un hombre de negocios, a Tony se le ocurrió una brillante idea. Vender relojes a un precio elevado sin ofender a los demás. Más tarde ese día, el reloj de búsqueda de buceo producido por Stark fue entregado a Fury. No puede ir a donde quiera, ¿verdad? Si es así, ¿cómo podemos garantizar la seguridad de lugares como la Casa Blanca? El agente, que había comprendido perfectamente las funciones del reloj antes de venir, se mostró muy agradecido por su precaución. ¿Te imaginas qué pasaría si en ese momento su superior le hiciera preguntas y él no supiera nada? No se preocupe, señor. Aunque se dice que este reloj puede llegar a cualquier parte del mundo una vez vendido, el señor Stark obviamente también ha considerado la cuestión de la seguridad mundial. Furia. El señor Tony diseñó un programa que requiere autorización para acceder a cualquier ubicación sensible. Antes de la autorización, el reloj solo puede acceder a ciertas ubicaciones fijas. Fury. Ah, ya veo. Parece que Tony lo ha pensado muy bien. Bien, llevémoslo al doctor Silverite. Sí, señor. Al ver al agente a punto de salir de su oficina, Fury de repente recordó algo y preguntó. Debió costar mucho dinero, ¿verdad? ¿Cientos o miles de dólares? Agente. Sin ofender, señor, pero es usted demasiado gracioso. Este reloj está casi agotado. Innumerables personas adineradas quieren tenerlo. Incluso nosotros usamos algunos contactos y gastamos 10 millones de dólares para conseguirlo, soplo. Fury. ¿Qué? 10 millones. Jajaja, Tony, realmente eres un maestro en ganar dinero. Al ver que el saldo de su cuenta crecía y estaba a punto de superar los 100 millones de dólares estadounidenses, el rostro de Robert se llenó de sonrisas. Tony, ¿podrías intentar ser más comedido? Robert, si te ven así, pensarán que eres un nuevo rico. Vi que había comenzado a distanciarse poco a poco de Robert, como si tuviera miedo de tener algo que ver con Robert ahora. No pienses que soy un nuevo rico, jajaja. Al ver los números crecientes, Robert estaba tan feliz como un niño. Habrá más dinero en tu cuenta en el futuro. Espero que no te vuelvas loco de alegría entonces. Tommy dijo esto con una sonrisa en su rostro, incluso esperaba ver la expresión de Robert en el futuro. Pero en ese momento, la expresión de satisfacción en el rostro de Robert desapareció y cambió a una expresión tranquila, como si cambiara su rostro. Después de todo, tengo decenas de miles de millones de dólares en activos. Tony, ¿crees que 100 millones de dólares realmente pueden hacerme tan feliz? Oh, espero que realmente seas como lo que dijiste. Tony miró a Robert, cuyo rostro estaba tenso y que obviamente intentaba suprimir su expresión, y habló con un dejo de sarcasmo. Según el criterio de Tony, la pretendida calma de alguien no duraría mucho, tal vez solo 5 días, pero, jajaja. 1000 millones, Tony, ¿viste eso? Esos son 1000 millones, jajaja. Tony se cubrió la cara y no se molestó en prestar atención a alguien, porque en su opinión, 1000 millones era solo una pequeña cantidad de dinero, y no sería demasiado tarde para ser feliz cuando llegara de 10.000 millones. 2 meses después y tus dividendos deberían ser más de 10.000 millones, ¿verdad? ¿Por qué estás tan tranquilo esta vez? Tony y Robert dividen las ganancias 50-50. Tony pagó por relojes y elementos nuevos, cuyo coste era insignificante comparado con el precio de subasta, de cientos o incluso cientos de millones. Robert incluso cambió el aire por dividendos. Se puede decir que ambos pagaron muy poco o nada, pero las ganancias fueron muy altas. Robert. ¿10.000 millones? ¡Ay! Me aburro muchísimo. El mundo parece tan aburrido. Su expresión era tranquila en ese momento y permaneció imperturbable ante miles de millones de riqueza. Si un extraño se parara allí, podría ver claramente que tenía la llamada aura aristocrática. Así pues, la llamada nobleza se construye únicamente sobre la riqueza. De hecho, cualquiera puede convertirse en noble si recibe 10.000 millones de dólares estadounidenses. Tony. Realmente no esperaba que tu pensamiento progresara tan rápido. Ring, ring, ring. Y antes de que Robert tuviera la oportunidad de ser humilde, fue interrumpido por una llamada telefónica. Levantó el teléfono y vio que era una llamada de Fury. ¿Por qué me llamó? Robert murmuró. Tony también vino en ese momento. Tony. Este huevo estofado, estofado, ¿por qué te llamo?
Recuerdo la última vez que me invitó a un club infantil llamado Los Vengadores, jaja, entonces, ¿te unes? Tony estaba sonriendo, pero una pregunta de Robert congeló su sonrisa en su rostro. Resultó que cuando estaba tan feliz, se olvidó de que parecía haber aceptado la invitación de Fury. Bueno, por supuesto que es mi deber proteger la paz mundial, pero hay algunas condiciones. Bueno, deberías contestar el teléfono primero. Te diré que es más tarde. Deberías contestar el teléfono primero. Asintiendo, Robert no tenía intención de avergonzar más a Tony y decidió contestar el teléfono. Oye, ¿hay otra crisis en el mundo? ¿Me estás llamando? Robert solo estaba bromeando, pero Furia al otro lado del teléfono estaba inusualmente serio. Furia. Teniente General Robert, el mundo está en crisis, y sospecho que quien causó todo esto no es un ser humano, sino un extraterrestre. Esto podría desembocar en una guerra interestelar. Sí que sabes cómo adular a los humanos. Después de escuchar lo que dijo Fury, Robert puso los ojos en blanco inconscientemente. La guerra de las galaxias que mencionó la otra parte podría simplemente estar lanzando bombas nucleares al espacio cuando una ola de ataques humanos fue ineficaz. Furia. Señor Teniente General, reitero una vez más que este es un asunto muy importante. Es una cuestión de supervivencia humana porque el cubo cósmico ha sido robado. ¿Qué? Cuando Robert y Tony, vestidos con armadura, llegaron al lugar, vieron una ruina, y Fury estaba de pie no muy lejos de las ruinas, mirándolas desde lejos. Tony. ¿Las cosas se ven un poco mal? Fury. No es solo lo que parece, la realidad es muy mala. Mientras hablaba, reprodujo un vídeo de vigilancia frente a Tony y Robert, que mostraba la mayor parte de lo que acababa de suceder. Al comienzo de la escena, la cámara se centra en el cubo cósmico en un enorme y vacío laboratorio, donde está siendo reparado por un dispositivo. Emite una energía fuerte. Fury entró en la cámara desde la esquina, y junto a él estaban el Dr. Silver y Barton, Oakley. Silver. Es tan letal que podría matarlo, señor. Además, la energía que emite sigue expandiéndose, y podría tener consecuencias devastadoras. Fury. Entonces que la gente de aquí evacúe lo antes posible. Chico Águila, te pedí que vigilaras este lugar. ¿Tienes algo que decirme? Después de todo, Silverhair no es miembro de Shield, y Barton es en quien Fury realmente confía. Mirando a Sylvie, que parecía un poco avergonzado, Barton decidió decir la verdad. El doctor es inocente. He estado vigilando aquí todo el tiempo. Nadie ha tocado el cubo antes de que empezara a moverse. Si hay algún problema, no lo notarás de nuestro lado. Fury. ¿Qué queremos decir? Frente al confundido Fury, Barton, quien desde hacía tiempo estaba bautizado por el conocimiento científico, le explicó. Sí, el cubo de Rubik es una puerta a cualquier lugar del universo, ¿verdad? La última pregunta iba dirigida a Sylvie, pero en ese momento el cubo de Rubik reaccionó con más violencia, sacudiendo la tierra y las montañas por un instante, sin dejarle tiempo a Sylvie para responder la pregunta. Sí, a medida que el temblor se hacía más intenso, la luz azul del cubo de Rubik se hacía cada vez más vigorosa. Al final, incluso este laboratorio, que era tan grande como un campo de fútbol, se convirtió en un fondo azul. Un vórtice comenzó a formarse rápidamente con el cubo de Rubik como centro. Cuando todos se dieron cuenta y miraron, el vórtice se había convertido en un rayo de luz energética y salió disparado. Los rayos de energía azul finalmente se juntaron para formar un gran agujero de luz, e incluso este agujero de luz se expandió hasta que alcanzó un límite, seguido de un sonido similar a una explosión. ¡Pen! Fury. Robert, eres tú. Cuando terminó la explosión, apareció una figura en el lugar donde hacía un momento estaba el agujero de luz. Como todo era demasiado similar a la habilidad utilizada por Robert, Fury pensó que era él. Sin embargo, cuando el humo azul se disipó, Fury finalmente vio el contorno de la figura en el interior. Definitivamente no podía ser Robert, porque no tenía la costumbre de sostener nada. Furia. Señor, quien quiera que sea, por favor baje la lanza, ¿de acuerdo? No quiero que mis manos le hagan daño. Tan pronto como Loki levantó la cabeza, instantáneamente sintió varios rayos infrarrojos brillando en su rostro, y la fuente a esos rayos eran las bocas negras de las armas. Pero quiero hacerte daño. Loki no le teme a las armas, por lo que tomó lo que se describe como una lanza en su mano y emitió varios rayos, matando instantáneamente a varios agentes. Fury también era uno de los objetivos de Loki. Si Barton no hubiera volado y lo hubiera derribado a un lado en ese momento, habría estado muerto hace mucho tiempo.
Y los agentes restantes que sobrevivieron o no fueron atacados por Loki abrieron fuego inmediatamente. Esta arma es extremadamente letal para los humanos, pero siempre es ineficaz frente a amenazas complicadas. Y cuando la bala impactó a Loki, en realidad produjo un sonido de colisión de metal. La bala del rifle no le hizo ningún efecto.